Buenas tardes, aquí. Buenos días, buenas noches, buenas, lo que sean, donde quiera que estén ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en el streaming, el podcast, el video podcast, lo que sea esto que hacemos los jueves en el Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz. Les agradezco muchísimo su compañía. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Si vieron la entrada, que hemos tratado de tener un resumen del que, si ustedes habrán dado cuenta, a veces pongo cosas que no nos da tiempo de ver. El genocidio armenio, llevamos 3 semanas, me parece que esta es la tercera semana en la que hemos anunciado que vamos a hablar del genocidio armenio y no lo hacemos. Y no lo hacemos porque otras cosas evidentemente reclaman nuestra atención. Así que hoy pues vamos a tratar de hacerlo, pero si no lo hacemos todo, pasa para la semana que entra, o es tragado por las fauces del tiempo, que todo se lo come, que todo lo hace viejo, porque bueno, pues así son las cosas, ¿no? Es hora de compartir arte, es hora de demoler mitos, es hora de hacer, creo que el único compromiso ya a la hora de tratar de definir lo que hace este canal, que hago yo, porque lo que hace este canal y lo que hago yo pues son lo mismo, ¿no? Este canal lo hago yo, con la ayuda de nadie. Es no desinformar, no difundir desinformación. La información que difundo a veces no les gusta, yo lo siento, ese es el motivo por qué no va a tener éxito, porque nunca digo las cosas a gusto, siempre a gusto de la gente. Hay cosas que digo que no son del gusto de la izquierda en general, aunque yo soy un hombre de izquierda. Hay cosas que no le gustan a la derecha. Hay cosas que no le gustan a mi propio partido, al Partido Socialista Obrero Español. Hay cosas que digo que molestan mucho a las personas que defienden ciertas cosas y a sus enemigos. ¿Y por qué hago esto? Porque me gusta mucho la polémica y me va a la marcha, que es lo que algunos creen. No. Lo hago porque creo que los datos, los hechos, la información son lo esencial y que a partir de allí tenemos que normar nuestros criterios en vez de imponerle nuestros criterios ideológicos al mundo a nuestro alrededor, que es lo que la mayoría de la gente quiere hacer. Yo lo decía precisamente con respecto a algo que a lo que hablábamos el día de ayer en nuestro vídeo sobre ovnis, que ahora sí ha tenido alguna aceptación al menos, ¿no? Estamos en casi 12,000 visitas, está muy bien. Y decíamos ayer, hay gente que se aproxima al fenómeno ovni con su solución, son extraterrestres. Entonces lo que hay que hacer es ajustar todo para que la respuesta siempre sea son extraterrestres. Y luego estamos los que nos acercamos diciendo, ¿y esto qué será? Ni te cierras a que sean extraterrestres, ni te cierras a que sean alucinaciones de la gente. Lo que pasa es que necesitas distintos niveles de evidencia para aceptar una cosa u otra, y para aceptar que son extraterrestres necesitas niveles de evidencia que la realidad no nos ha proporcionado. Lo siento, no es mi culpa, de verdad, ¿eh? Yo sería el primero al que le gustaría que esto funcionara así. Entonces, en este canal doy información, comparto información que además difícilmente va a ser compartida en otros canales, porque, como hemos dicho, vivimos una época de periodismo de partido, de periodismo de una militancia tal que ya no es periodismo. Yo soy ante todo un periodista y como periodista, como tal, me defino como alguien que cuando descubre algo que le parece interesante, le urge contárselo a alguien, le urge que otras personas lo sepan, considera que quizás sea útil para otras personas saberlo. Esa es mi definición de periodismo y de por qué hago lo que hago. Y por tanto, en este canal puedo caerles muy mal, pueden decir, cuando decían, eres un insolente y un majadero, y dije, y eso que no me has visto más rato, como tú quédate por aquí, vas a ver cómo multiplicas tus malas opiniones sobre mí. Pero el tema del canal no soy yo, el tema del canal es aquello que yo transmito e informo y comparto opiniones a las que tengo todo el derecho del mundo y datos que trato de nunca distorsionar, transformar, mejorar, cambiar, empeorar en aras de mis propias opiniones. Mis propias opiniones las comento como tales, y ustedes lo saben. Luego me dicen, ¿tú opinas de lo que sea? Pues me preguntan de lo que sea. A ver, no opino de todo, muchas veces digo no sé, pero cuando tengo opinión, como todo el mundo tiene opinión, lo que pasa es que yo no tengo en demasiada alta estima mi propia opinión como otras personas, ¿no? Que consideran que su opinión ya es lo mejor del mundo. Entonces,
lo más valioso. Entonces no son mis opiniones lo importante tampoco, aunque agradezco que me las pidan y las doy con mucho gusto sabiendo que son opiniones, sino los datos que compartimos. Eso es lo que yo creo que es importante por aquí. Y como tal, los invito por supuesto a ver, ya creo que ya terminó la campaña, entonces vamos a quitar esto. Decía yo que les agradezco muchísimo que me acompañen y que los invito a ver ese video. Creo que salió bien, salió larguísimo, salió en casi 40 minutos. Yo desde hace muchos años, y esto es muy curioso, lo que es la costumbre en una persona. Yo cuando escribía máquina, porque yo soy de la época que el mundo era blanco y negro, y gran parte de mi carrera periodística la hice con máquina de escribir. Cuando yo escribía máquina, mis artículos tenían que ser de 2 cuartillas y yo escribía 2 cuartillas exactas. O sea, de alguna forma me había yo ajustado para que todo lo que yo tenía que contar se contara exactamente en 2 cuartillas y nunca me sobraba ni me faltaba. Había alguna excepción habría, pero en general escribía yo. Y ahora escribo 9 páginas, que son 30 minutos de vídeo, 40 cuando hay muchas cosas intermedias, como en este caso, ¿no? Que había comentarios de vídeo y evidencias y no evidencias y tal y cual. Entonces, 9 páginas. Escribo, yo hago un guión y no estoy fijándome si hice 9 páginas. Cuando termino, pues son más o menos 9 páginas y es lo que transmito en nuestros vídeos de los miércoles. Bueno, vamos a hacer una cosa rápida. Lo que no comente ahora es porque ya lo tengo preparado, entonces no empiecen a repetir las preguntas, por favor. Me resulta de lo más pesado. José M. Ponce, ¿no te parece que Europa ha sacrificado ya bastante? ¿Sacrificado qué? Yo vivo en Europa. Estoy al tanto de lo que pasa en Europa. No creo que Europa haya sacrificado qué. No entiendo eso. ¿Será que las protestas que están produciendo es el deseo popular de acabar con la guerra? No. ¿Está destruyendo Europa económicamente? No. La guerra no está destruyendo Europa económicamente. Deja de ver la tele rusa. No, el problema en Europa es distinto. Cada país tiene sus propios problemas. Las protestas que están llevando a cabo en Alemania son distintas de las protestas que están llevando a cabo en el Reino Unido y distintas de las protestas francesas. Así que mucho cuidado con usar la brocha gorda. Europa está haciendo. No, cada país tiene su situación propia, peculiar, singular, y en esa realidad está viviendo cada país. Obviamente hay intenciones e intereses distintos para promover cierto tipo de manifestaciones o de disturbios, que eso siempre ha pasado, se llama provocar, lo han hecho los Estados Unidos, lo hacen países contra países, lo hace Rusia en este momento con enorme intensidad, lo hacen organizaciones políticas diversas, lo hacen organizaciones religiosas diversas. Pero ten mucho cuidado con eso. Las protestas no se están dando porque estemos hartos de la guerra. Creo que Europa en general está dispuesta a defender a Ucrania. Y está dispuesta a defender a Ucrania no solamente porque no puede ganar tierra el que agrede, no puede salir ganando el agresor. Desde hace años la agresión ya es un crimen de guerra. El solo hecho de emprender una guerra de agresión es un crimen de guerra. Porque hemos tratado de mejorar las cosas de como eran antes, cuando las guerras de agresión eran lo más normal del mundo. Por eso cuando la gente habla, es que la guerra de 1847-48 en México, sí, pero era una época en la que así se anexionaban los territorios. Ahora ya hemos tratado de cambiar las cosas para que no te puedas anexionar territorios, simplemente presentándote en la frontera y diciendo, la frontera no me gusta, la vamos a poner más allá, que es lo que hizo Putin. Pero se te olvida una cosa, Europa es objetivo, claro, de Rusia. No es Ucrania solamente lo que se pelea. Que simplemente los principios de un país que se quiere defender debe defenderse como se apoyó a Vietnam en su momento. No hay diferencia. ¿Puedes tú decir que el problema es la ideología? No. Vietnam fue agredido, fue atacado por un país invasor, se defendió a Vietnam, aunque uno no fuera comunista. La decencia te hacía pedir el fin de la guerra de Vietnam, que representaba la salida de los Estados Unidos de Vietnam, no la partición del país, pero me dejan un pedacito para mí. Y por eso se exigía la salida de Estados Unidos de Vietnam, como ahora razonablemente se exige la salida de Rusia de las fronteras ucranianas. Nos jugamos mucho. Si Putin triunfa en Ucrania, no es el fin.
Es decir, no va a quedar satisfecho, no es su objetivo solamente Ucrania. Su siguiente objetivo es Moldavia, Georgia, Finlandia, Suecia, los países que fueron satélites de la Unión Soviética, Chequia, Eslovaquia, Albania, Rumania, son los países que quiere que sean parte del imperio ruso. No lo digo yo, lo dicen los estrategas rusos. Entonces, vamos a tener una guerra de 30, 50 años, continuada en territorios cada vez más amplios de Rusia, perdiendo a la gente que en la Europa Oriental ya no quiere tener nada que ver con Rusia, como lo hemos visto en Moldavia o en Georgia. O vamos a parar a Putin y nos ahorramos las futuras guerras. Eso es como se puede pensar lógicamente en Finlandia, en Francia, en Inglaterra, en el Reino Unido, en España, en Italia, aunque haya gobiernos de signo tan distinto como la derecha conservadora, cleptocrática del Reino Unido con Rishi Sunak, la derecha neofascista con la Meloni, la derecha esta medianamente civilizada que está en Francia, la socialdemocracia en España, en Alemania y en Portugal, y la socialdemocracia en Finlandia, por supuesto. Es decir, hay intereses comunes independientemente de la ideología de los países. La defensa que hace Europa de Ucrania tiene motivos y creo que debe seguir, y creo que todo indica que va a seguir porque nadie está metiendo a la guerra en los asuntos de las jubilaciones de Macron o en los problemas del Reino Unido y de la erosión de la red social que está llevando a cabo el conservadurismo. Así que no tiene nada que ver, no creo. A ver, vamos a dar nada más una más y luego tengo que hablar de otras cosas porque hoy sí tenemos, como ya pudieron ver ustedes, un montonal de material. Bueno, desde Córdoba, Argentina, Adriana, muchas gracias por saludar. Eduardo Jaimes, ¿qué opinas de la carta de Musk, Steve Wozniak y otras personalidades para frenar el entrenamiento de ChatGPT 4? ¿Hay puntos válidos? Mira, el problema es el siguiente. Si los desarrolladores de IA que están en ese momento, si mal no recuerdo, ChatGPT tiene financiamiento fundamentalmente de Microsoft. Si Microsoft para el desarrollo del ChatGPT, ¿qué? ¿Ya se para el desarrollo de la inteligencia artificial? O sea, nadie va a seguir desarrollando la inteligencia artificial, no sé, en Japón, en una universidad que no tenga financiamiento de Microsoft, en China, en Rusia, en Alemania, en España. Tratarle de poner puertas al campo siempre tiene ese problema, que las puertas no las puedes hacer tan grandes para que ocupen todo el campo. Entonces, entiendo su preocupación y entiendo que es parte de una paranoia que creo irracional. Lo he dicho en muchas ocasiones, no lo voy a repetir ahora, me parece que es irracional, me parece que quienes creen que va a quitarles el empleo y quienes creen que se va a apoderar del mundo y quienes creen que es lo más importante que ocurrió en la historia de la humanidad, se equivocan tanto como quienes la desprecian del todo. Pero no la puedes parar. Es el problema de no lo puedes parar. Si no lo hace uno, lo va a hacer otro. Si no lo hace otro, lo va a hacer otro más. No hay ningún secreto malévolo, absolutamente exclusivo y patentado de ChatGPT para que nadie más pueda hacer el aprendizaje de máquina que está haciendo su máquina. Suspender el desarrollo de ese, pues no veo que tenga ningún efecto más que tranquilizar a personas que temen que la inteligencia artificial desarrolle una serie de pasiones, emociones, deseos, intereses, gustos, ideologías y demás humanos, y que por lo tanto quiera hacer cosas. Trata de pedirle hacer preguntas, por ejemplo. Cuando la inteligencia artificial no sabe hacer preguntas. Si no sabes hacer preguntas, no puedes encontrar respuestas. Necesitas al ser humano que haga las preguntas, necesitas al ser humano que indique, oye, pero es que las manos no tienen 6 dedos.
Y bueno, la inteligencia artificial puede aprender un día que las manos tienen 5 dedos, hasta que tengan a alguien como Harold Lloyd a la que le falta medio dedo, y entonces, pues, entonces lo van a pintar falso porque lo van a poner 5 dedos cuando en realidad tenía 4. Porque la conceptualización general de que las manos tienen 5 dedos pero pueden tener hasta ninguno es bastante más compleja para la máquina. Creo que es una exageración, creo que es parte de una paranoia que tiene mucho Elon Musk. No sé Steve Wozniak, Santo que viene o algunos otros, pero sobre todo me da la impresión de que es una inutilidad absoluta. Es como López Obrador pidiendo que se prohíba el fentanilo médico para que los laboratorios de los narcos no sigan haciendo fentanilo no oficial, clandestino, con los precursores que llegan de China, y siga mandando fentanilo a Estados Unidos. Es de una tontería tal. Es el niño que cree que si se tapa los ojos, el monstruo ya no está, lo feo ya no está. El problema es que sí está. Creo que está taparse los ojos, y creo que deberían más que nada buscar cómo se puede manejar ese desarrollo, y no el de ChatGPT. ChatGPT se puede limitar muchísimo. De hecho, a ver, si tú has visto las versiones recientes, te aclara mucho. Ahora te dicen, bueno, pero esto no está hecho para esto, y bueno, pero esto no responde a tales cosas. Y una vez lo hice, creo que lo comenté aquí, un pseudo periodista español supuestamente entrevistó a ChatGPT y le hizo una serie de preguntas que yo veo la respuesta y digo, esta respuesta no es de ChatGPT. Lo que hice fue repetir la experiencia, tomar las preguntas que supuestamente dice que hizo este glorioso periodista, y ChatGPT me dio las mismas respuestas, pero no solo eso. Una de las preguntas me la flagueó directamente como algo indebido y que casi me iban a quitar la cuenta, y tuve que dar explicaciones y... O sea, ya tiene una serie de salvaguardas puestas ChatGPT. ¿Quieren más? Vale, pongan muchas. Pero eso no significa que esas mismas salvaguardas las vayan a tener otros desarrollos de inteligencia artificial, de chateo generativo, de conversación estructurada con aspecto humano, pero que no es humana. Es ponerle puertas al campo, es cerrar los ojos. Entonces, creo que hay que pensar por otros lados y no por allí. Pero yo no soy famoso. Eso ayuda a que no me hagan caso. Bueno, me preguntan sobre el tiroteo en Estados Unidos. A ver, antes de eso... Bueno, a ver, es que me dio risa. Ya lo patrocina la NASA. No, ojalá fuera, ¿no? Pero soy fan. Soy fan de la NASA. Ha hecho un montón de cosas. Abrazo desde Cancún, gracias a Naúm. Fue una charla de artistas y concluyeron que no viven del arte porque la gente no es educada. ¿Opiniones? Por favor. Igual son malos artistas. ¿Artistas de qué, además? Porque los actores generalmente sí viven de la actuación. Los escritores difícilmente vivimos de la literatura. Y los artistas viven de hacer lo que les gusta a los ricos, porque viven de los ricos, porque la mayoría de la gente no nos podemos permitir las artes plásticas a los niveles necesarios para que un artista plástico sobreviva dignamente. Siempre han vivido de los señores que tienen mucho dinero para comprar muchos cuadros. Entonces no sé a qué te refieres, porque la gente no es educada. Vamos a admitir que es cierto. Nuestros sistemas educativos son enormemente deficientes, mucho menos deficientes que lo eran hace 50 años, sin duda. Son enormemente deficientes. Pero eso no es culpa de la gente. Es culpa de quienes diseñan los sistemas educativos, es culpa de quienes eligen a quienes diseñan los sistemas educativos, o es culpa de que no tenemos claro cómo deberían ser los mejores sistemas educativos. En todo caso, esa conclusión es de esas que no sirven absolutamente para nada y que ocultan a los malos artistas, que los hay y hay muchos. Ayer precisamente me encontraba un genio que te anda vendiendo sus impresiones, sí, o sea, impresiones de sus óleos, porque se ha dedicado a hacer naturalezas muertas de cosas del siglo XXI, hamburguesas, sándwiches de queso a la plancha, sándwiches de
mantequilla de cacahuate y mermelada de fresa, que como todo el mundo sabe es el mejor sándwich del mundo, aparte de los vaca vaca que hago yo, y pinta cosas que antes no se pintaban al óleo, y entonces resultan maravillosas, pero claro, pero no puede hacer suficientes óleos para venderlos baratos, y nadie está dispuesto a comprarlos demasiado caros. Muchas veces los hace como publicidad para las empresas, algunas hamburguesas y refrescos que ha hecho. Entonces te vende unas impresiones, ahí a 10, 20 euros. Pues así es como hay que vivir a veces, ¿no? Entonces la conclusión me da bastante risa. Pero, bueno, y una más. Dice Noel Nacho Quesada. En Chile varias personas argumentan que la energía nuclear no es posible debido a que es un país muy sísmico. ¿Y? Japón es más sísmico que Chile, ¿eh? Y Japón sigue dependiendo fundamentalmente de la energía nuclear. Y pese al desastre de Fukushima, que fue provocado por un maremoto, no por un mal diseño, ni mucho menos, y que además no costó la vida de nadie, mientras que el maremoto mató a muchísimas personas, está construyendo otros 10 reactores nucleares, así que no es una cuestión que valga la pena mencionar. Tiroteo en una escuela de Estados Unidos, otra vez. ¿Qué podemos decir? 3 niños, 3 adultos. Una exalumna transicionada a hombre, que no creo que tenga nada que ver, por cierto, ahora por supuesto la derechona, para ellos va a ser lo esencial el hecho de que esta es una mujer que transicionó a hombre, o que se identificaba como hombre. Usted sabe que millones de mujeres que se identifican como hombres no andan disparándoles a los niños en las escuelas, o sea, no tiene nada que ver. Esta exalumna de la escuela entró con armas de alto poder y mató a 3 niños de 9 años, que rompe el alma, y a 3 adultos, antes de ser derribada por la policía. Por cierto, en este caso la policía entró directamente a la escuela. Hay tiroteos anteriores en que la policía no se atreve a entrar a la escuela y están 75 policías afuera mientras adentro sigue la masacre. ¿Qué se puede decir? Mira, se puede decir que en ningún otro país del mundo hay arcos de detectores de metales a la entrada de las escuelas, ni de las primarias, ni de las secundarias, ni de los bachilleratos. Que las primarias tienen muchos nombres distintos: escuela elemental, el colegio aquí en España es el cole, pero las escuelas de niños de 6 a 12 pues no tienen detectores de metales, y las escuelas de mayores pues tampoco. Yo en la universidad, en la UNAM, asistí a un tipo le dio un tiro a otro. Precisamente acabábamos de inaugurar la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala. Yo fui la primera generación, no terminé allí, lógicamente. Me horroricé, yo quería estudiar psicología cuando me dijeron te toca en Iztacala, y eso dónde es. No había ni autobuses para llegar. La previsión de las autoridades universitarias había sido absolutamente inexistente. Construyeron allí y empezaron clases y no había forma de llegar a Iztacala, donde se daban las clases. Es otro mundo ahora. Y a los 3 o 4 meses de haberse iniciado, hubo un altercado entre 2 personas, no sé a santo de qué, en la parte de medicina, y uno le disparó a otro y nos tocó ver pues fallecer esta persona. Es la única que me ha tocado, ¿no? Y no fue un tiroteo, fue una reyerta entre 2 personas. No creo que muchas, pues yo no vi a nadie nunca armado en las escuelas. En ningún lugar del mundo hay guardias armados dentro de las escuelas infantiles o de adolescentes para evitar masacres, porque en ningún lado del mundo hay masacres en las escuelas. Habrá alguna, como un caso absolutamente aislado. En España hubo un caso de un alumno que llevó una ballesta y mató a un profesora creo que era, uno, y sigue siendo recordado como, madre mía, qué barbaridad, esa vez que ese chico mató a la profesora con la saeta de ballesta, o el dardo de ballesta.
En ningún lugar del mundo se considera que todo se resuelve con las armas. En ningún lugar del mundo es libre la compra de armas de alto poder, como es el caso de la R-15, que por cierto, quienes por si no lo saben, es el mismo que el M-16 que usó los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Su diseñador lo hizo como una especie de respuesta al AK-47 soviético, al Kalashnikov, para tener un arma ligera, resistente, de estas armas que puedes tirar en el suelo, que pase un tanque sobre ellas, las embarre de lodo, les meta lodo por todas las esquinas y luego las saques, la cargues y dispare. Que es el principio del Kalashnikov y es el principio de la R-15, no llamado en el ejército estadounidense M-16. En ningún lugar se puede comprar un rifle de asalto automático y semiautomático como en Estados Unidos. Hay países más armados, Suiza es un país armado, Canadá es un país armado, pero la gente registra su arma, la usa para cazar y no tiene la convicción de que todo se soluciona a tiros, salvo Estados Unidos. Entonces se reúnen varias cuestiones, se reúne una actitud social determinada hacia el favorecimiento de la resolución de problemas a tiros o a golpes o a navajazos o cualquier cosa por el estilo, cualquier acto de violencia. Fíjense que cuando se abusa en los vídeos y en el cine y en la televisión estadounidenses, cuando se abusa del débil, la solución no es que se haga justicia y se impida que el débil que se siga abusando del débil, sino que de alguna forma el débil se vuelve fuerte y entonces le rompe la cara al que estaba abusando de él. Es la mecánica más o menos de la dramaturgia estadounidense. Entonces, todo eso se une con una industria enormemente fuerte, con un lobby enormemente fuerte, que es la National Rifle Association, la Asociación Nacional del Rifle, que defendía el derecho de la gente a tener armas, sobre todo armas de cacería, y que veía mal el AR-15 hasta hace pocos años. Luego se dieron cuenta que el AR-15 era un buen negocio y pues lo adoptaron como el arma nacional. Ahora un senador de Estados Unidos quiere que el AR-15 sea el arma nacional, así como el águila es el arma nacional, el animal nacional de los Estados Unidos es el águila, pues que el arma nacional sea el AR-15. Tenemos senadores que se fotografían disparando, se hacen sus campañas comerciales en los que están disparando sus AR-15 contra el comunismo, que no existe en Estados Unidos, ni para muestra, ni para una pastilla homeopática hay comunismo en Estados Unidos. Pero vivimos eso. Vivimos una adoración a las armas, y los resultados son aterradores. Joseph Biden ha vuelto a llamar a que se controlen solamente los rifles de asalto. Y la derecha, los republicanos y algunos demócratas y buena parte de los medios de comunicación y de los lobbies económicos, lo que han dicho es claro, nos quieren quitar la libertad, nuestra libertad de portar armas, que se basa en la segunda enmienda, que no tiene nada que ver con la libertad de portar armas, sino que se basa en la idea de que cuando Estados Unidos no tenía un ejército, había una milicia bien organizada con derecho a portar armas, era garante de la seguridad del país. Después se armó un ejército y ya no hace falta la milicia. Pero la segunda enmienda se utiliza como pretexto desde hace no tantos años, desde los años 50, se utiliza como pretexto para la tenencia indiscriminada de armas. Entonces en Estados Unidos tenemos a grandes grupos que están preocupados de que les enseñan a los niños que en Estados Unidos hubo esclavitud, o que hay personas, seres humanos que son gay, lesbianas, transexuales, bisexuales, multisexuales, asexuales, polisexuales, tontisexuales y no me des latas sexuales, que tu vida íntima no me importa, disfrútala. Sé feliz. A mí se me hace muy raro que en tu biografía de Twitter pongas y me gusta acostarme con este tipo de personas. Yo no lo haría. Pero eso no se les debe decir a los niños, que existe esa diversidad. Por demás, normal.
que se preocupan mucho de que a los niños les enseñen otras cosas, y hoy vamos a hablar precisamente de los soldados de la virtud, en cosas que los niños no deben ver. Pero tener un R-15 y dispararle a la gente, eso sí está bien. Y a los niños se les enseña a disparar a R-15 y se les dice que así se arreglan los problemas. Tú no puedes educar a la gente para eso y luego sorprenderte cuando arregla sus problemas, incluso sus problemas mentales, sus problemas emocionales, tomando las armas que tiene. La persona que cometió este último tiroteo tenía 7 armas. ¿Para qué quieres 7 armas? Tienes 2 manos. Tenía 7 armas y que esas armas le iban a resolver su problema, incluso su problema de suicidio, porque su último mensaje fue avisándole a una amiga que iba a morir, y la amiga le decía, no hombre, no te suicides, claro. Es un suicidio vía policía, es un suicidio, el suicidio del asesino masivo, que es el que mata a muchas personas de un solo golpe y que está buscando ser sacrificado por la policía. Se llama suicidio por la vía de la policía. No puedo decir nada más. He dicho todas las obviedades, todo lo que siempre se ha dicho. He dicho todo lo que es claro y evidente. He dicho todo aquello que sería suficiente en cualquier lugar normal del mundo para evitar que las armas de alto poder lleguen a manos de gente que está educada para usarlas. Y alguien señalaba, por cierto, de una manera muy interesante, que también los asesinatos por arma blanca en Estados Unidos son proporcionalmente más frecuentes que en cualquier otro lugar del mundo. El problema no son las armas, nada más, evidentemente es un problema de cultura, pero con una R-15 puedes hacer muchísimo más daño. Con un arma de alto poder puedes hacer un daño que no puedes hacer con una navaja. Así que no puedo decir más, y creo que no he dicho, como decía R.E.M. en su canción Losing My Religion, no he dicho lo suficiente. Bueno, pues me habían preguntado, y ya que estamos en eso, me había preguntado a Raisley34 al principio de, viendo varios canales sobre la ley anti-LGTB de Uganda, encuentro muchos comentarios homofóbicos con cientos de likes. YouTube o las redes sociales funcionan como un barómetro social. No, yo no creo que funcionen como un barómetro social. No creo que YouTube y las redes sociales, finalmente YouTube es una red social de alguna forma especial, no creo que sean barómetros. Creo que pueden ser indicativos, pueden ser termómetros de parte de la sociedad, pero son burbujas. Mira, aquí estamos ahora 194 personas. Estas 194 personas son una burbuja. Lo que pasa es que cuando estás viendo algo en YouTube, crees que eres parte de una multitud mucho más grande de la que eres parte en realidad, ¿no? O al estar en Twitter, tu universo es Twitter. No, las redes sociales no son eso, pero el problema no va por ahí. El problema va más bien por aquí, por donde yo quería hablar el día de hoy. Tengo que leerles una cosa. Esperen un momento, que tengo que pasar esto de esta pantalla a esta pantalla, y dice: adelante, soldados cristianos marchando como a la guerra, con la cruz de Jesús avanzando por delante. Cristo, el Maestro Regio, conduce contra el enemigo. Adelante a la batalla, mira su estandarte avanzar. Es un himno muy común en los Estados Unidos, precisamente, que se llama Onward Christian Soldiers, adelante soldados cristianos, y que me parece un ejemplo muy claro de lo que son los soldados de la virtud. Y los soldados de la virtud están muy activos. Mencionaba Raisley esto, los miembros del Parlamento de Uganda aprueban una ley que impone la pena de muerte por la homosexualidad. Si 2 personas quieren tener relaciones sexuales, se satisfacen mutuamente y resulta que son del mismo sexo, pueden ser desde apresados de por vida, desde encarcelados de por vida, hasta simplemente ser ejecutados.
Se requiere mucha virtud para esto, probablemente una virtud musulmana, que también, ustedes saben que en Irán se ejecutó a muchísimos homosexuales, como utilizaban el método de colgarlos de grúas, pues la gente se escandalizó mucho. Ahora que ya no los matan sin que lo vea la gente, pues ya es menos problemático, ¿no? Pues siguen matando una cantidad brutal de gente en los países con el mayor número de ejecuciones al año. Hemos oído en los últimos días que HarperCollins, que es una de las editoriales que publica Agatha Christie, que tiene los derechos de los libros de Agatha Christie, que están cobrando, por supuesto, los herederos de Agatha Christie, ha contratado, tiene en su plantilla unas personas que se llaman lectores de la sensibilidad. Y esos lectores de la sensibilidad han decidido quitarle ciertos pasajes a las novelas de Agatha Christie, o las han cambiado, porque estos lectores de la sensibilidad consideran que así tienen unos libros menos ofensivos, se elimina el lenguaje ofensivo, se eliminan los insultos, se eliminan las referencias a los grupos étnicos a los que pertenecen los protagonistas o personajes de las novelas de Agatha Christie, y así se tiene algo que no ofende a nadie, o por lo menos que no ofende a los lectores de la sensibilidad, cuyo trabajo es ofenderse. Los misterios de los dos principales detectives de Agatha Christie, que son Hercule Poirot y Miss Marple, fueron escritos entre 1920 y 1976. Eran otros tiempos, amigos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, punto. Pero en las nuevas ediciones se han reescrito o eliminado ciertos pasajes para quitarles lenguaje y descripciones que los públicos modernos, todos, usted, yo, todos los públicos modernos encuentran ofensivos, especialmente los que implican a los personajes que los protagonistas de Christie encuentran fuera del Reino Unido. Vamos a acabar en que Otelo sea sueco, ¿no? Porque es ofensivo que Otelo sea el Moro de Venecia. Y por supuesto que Shylock sea judío puede ofender a alguien, ¿no? Entonces Shylock podría ser pues un monaguillo. Ridículo, ¿no? Es ridículo que quienes se dicen progresistas, y alguien me insistía mucho hoy, así es el progresismo. Y dije, no, eso es regresivismo, eso es el reaccionario, pero claramente, pero se autoproclaman progresistas, ya. Y la República, y Corea del Norte se llama República Popular Democrática de Corea, y tú no la identificas como la esencia de la democracia, ¿sí? Cuando defiendes la democracia no estás defendiendo el modelo coreano. Y cuando hablas de algo progresivo o de progresismo, no estás hablando de esto. Esto es regresivo, esto es reaccionario, esto es conservador. Esto es un asunto de soldados de la virtud. Pero vamos a otro lado. En el otro lado, completamente, supuestamente, del otro lado del espectro ideológico político, yo creo que no yo, pero vamos a ver. La directora de la Tallahassee Classical School, una escuela clásica, pero se llama Escuela Clásica de Tallahassee, pero es de niños de primaria, Hope Carrasquilla, que además con el apellido ese pues es latina, o sea, es probablemente mexicana. Carrasquilla es un apellido muy del norte de México. Se vio obligada a dimitir porque le mostró a estudiantes de 11 años la escultura de El David de Miguel Ángel, una de las maravillosas obras de la escultura universal. Un padre se quejó al sentirse totalmente molesto, ofendido, ya que su hijo no debería estar viendo eso. Como las audiencias públicos modernos no deberían estar leyendo a algún personaje de Agatha Christie que, como todos los británicos de 1920, fuera bien racista. No.
No tienes que mostrar la estatua entera, dice el presidente del Consejo Escolar, que dice que se le puede editar y reescribir parte a la escultura de Miguel Ángel para que no se ofendan los ofendiditos. Una foto del colosal desnudo creado entre 1501 y 1504 ha forzado la dimisión de la directora, y el presidente del Consejo Escolar, Barney Bishop, que significa obispo, no es por nada, ha explicado que el padre se sintió muy molesto. Añadió que la imagen no solo era inadecuada, sino que se mostró a la clase sin preaviso. ¿Se acuerdan quiénes pedían preaviso para el triggering, los desencadenantes? Uy, voy a oír algo que me molesta. Oigan, probablemente les voy a decir algo que les molesta. Si se sienten mal, sálganse de la clase. Eso empezaron a hacerlo los posmos, los wokes. Los wokes en el peor sentido de la palabra, ya los hemos hablado. ¿Qué diferencia hay entre los que cambian los cuentos de Roald Dahl, los cuentos de las novelas de Agatha Christie, que hacen lo que hacía Winston Smith, el personaje de 1984 de George Orwell en El Ministerio de la Verdad, que era reescribir la historia todos los días reescribían la historia? ¿En qué se diferencian? Los lectores de sensibilidad de HarperCollins, que son antirracistas, dicen ellos. ¿En qué se diferencian de este padre que hizo un escándalo enorme porque su hijo nunca debería haber visto el pene del David de Miguel Ángel? Porque seguramente el niño se fijó en eso, como el padre. El padre no vio la mano izquierda del Miguel Ángel, que es maravillosa, los ojos que son brutales, la mano derecha con las venas maravillosamente esculpidas que tiene el Miguel Ángel, que es alucinante. Ver las piernas, ver esa pierna en la que está apoyado, que es la que está sufriendo más el peso de la escultura y por lo tanto es la que tiene más cuidados por parte de quienes se encargan precisamente de que esa estatua permanezca. O verla de lado y darse cuenta de que él es un poquito estrecho, el Miguel Ángel, pues porque así era el extraño trozo de mármol que eligió Miguel Ángel para ello. No, el padre solo veía el pene. ¡Oh! ¿Cómo es eso? Mira lo que tiene allí. Sí, papá, es lo mismo que tengo yo. No, pero tú no debes ver eso. Pues es que me veo el mío, papá. Ya, pero el tuyo es otra cosa. No, papá, es igual. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que es todo esto? Tan absurdo como lo de Miss Marple y el Hercule Poirot. Miren, esto funciona como los pánicos. Y siento que estamos pasando por un pánico. Hubo, por ejemplo, el pánico satánico de los años 90 en Estados Unidos, cuando todos empezaron a creer que todos los niños habían sido sometidos a rituales satánicos horrorosos cuando eran pequeños y teníamos terapeutas que les generaban memorias de abusos sexuales brutales y de rituales satánicos delirantes que nunca existieron, hasta que se demostró finalmente que se les podían implantar memorias falsas a los niños. Los grandes logros de la psicología experimental. Pero el pánico satánico no respetaba diferencias ideológicas. El pánico del anticomunismo, el pánico de los sustos por enfermedades, por productos, cuando unas cuantas botellas de Tylenol fueron inyectadas con un veneno, el pánico en Estados Unidos fue enorme. Nadie compraba, ya no Tylenol, ningún analgésico, porque todos podían estar envenenados. Se tuvieron que cambiar los empaques de todos los analgésicos para evitar que fueran envenenados. Nunca volvió a ocurrir. Había un loco con una jeringa con algo de veneno que inyectó unas pocas botellas de Tylenol, lo cual es terrible, pero el pánico que se generó era brutal. Los sustos por enfermedades, por epidemias que nunca ocurrieron o por epidemias que sí ocurrieron, por productos, por el medio ambiente, son disparadores de la más absoluta irracionalidad. Y ante eso a mí solo me queda una cosa, y es decir, miren, los principios que permitieron que la humanidad progresara como no lo había hecho nunca antes fueron los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Son los principios de la Revolución Francesa, los principios de la Ilustración, que después se ven ampliados
por la visión socialista ante algunos resultados de la libertad y la fraternidad que no daban igualdad, y ante la idea de que la igualdad no solo era ante la ley, sino que también hay que buscar una igualdad de que todo el mundo tenga una vida digna, etcétera, etcétera. Y para eso ha servido el socialismo, para que la gente se dé cuenta de que no bastaban los principios ilustrados, pero esos principios ilustrados, que son un principio maravilloso, gracias a ellos hemos tenido un avance social a una velocidad tan increíblemente acelerada en los últimos 250 años, que debería hacernos reflexionar que no nos podemos dar el lujo de prescindir de ellos. Hay mucha gente que está queriendo sacrificar libertad por seguridad. La seguridad de que tus niños no vean lo que tú no quieres. Pues lo siento, los niños ven cosas que los padres no queremos. Nuestra función es enseñarles a ver aquello que no queremos que vean. Yo sé que mi hijo ve pornografía, todos los niños ven pornografía, lo tienen a su alcance, lo tienen en su teléfono. Claro, tú puedes hacer cosas en el teléfono para que no accedan a ciertas cosas, lo ven en el teléfono del de junto, estamos fritos. ¿No es mejor explicarle al niño que eso que va a ver allí es una fantasía, que la vida real no es así, que las relaciones entre hombres y mujeres no son así, y que esas fantasías además generalmente están hechas por hombres y no tienen en cuenta a las mujeres, y que además son fantasías que luego están hechas para personas que ven el mundo de manera, digamos, medianamente peculiar, pero sobre todo que no esperen que eso se convierta en realidad? Es más razonable, yo creo que es más razonable. Yo creo que respeta la libertad de quienes quieren hacer videos porno y respeta la libertad de mi hijo, que inevitablemente los va a ver. Otra vez, no podemos ponerle puertas al campo. Esa libertad que tanto miedo les da a quienes hoy quieren un mundo sin democracia, con autoritarismos, al estilo de Víctor Orbán o de Vladimir Putin o de Xi Jinping, se les olvida lo que se ha obtenido con esa libertad y lo que se pierde cuando se pierde esa libertad. Y recuperarla es muy difícil. Recuperarla es muy difícil por las inercias de poder que se crean cuando precisamente, en vez de avanzar en los principios democráticos, en vez de avanzar en la justicia, en la libertad, en la igualdad, en la fraternidad, en la solidaridad, avanzas en la seguridad, en el control, en el hombre fuerte, en que otros decidan por mí, en el rechazo a la democracia que de alguna manera estamos viviendo. Ninguno de esos autoritarismos, ninguno de esos ejercicios de seguridad sin libertad ha permitido que el ser humano progrese en nada, ni en lo material, ni en lo espiritual, ni en lo moral. Nuestro avance moral ha sido enorme. Conforme avanza la democracia, les guste o no a muchos, resulta que consideramos que igual no deberíamos estar persiguiendo a las personas de religión distinta, de tono de piel distinto, de gustos sexuales distintos. Hombre, y que las mujeres igual no son como decíamos que eran inferiores. Todo eso es producto de los últimos 200 años. Todo eso es producto de los últimos 200 años. Ha habido revoluciones brutales, la píldora anticonceptiva que libera a la mujer de la obligación de ser madre, libera al sexo de su obligación reproductiva y lo redimensiona completamente, y mucha gente aún no lo asume. El Viagra, se acaban de cumplir 25 años, por cierto, de la salida al mercado del Viagra. Yo me acuerdo que yo lo relaté en el mismo programa de radio que tenía con Mario Méndez Acosta, ¿no? Había salido que, sí funcionaba, y Pelé lo está anunciando. Fíjense, ya estaba anunciando Pelé en aquellos años, un poco después. Ha cambiado todo para bien, en el sentido de que más personas viven con menos miedo, con más libertad, con más felicidad. No todos viven con la felicidad y la dignidad que quisiéramos, pero se ha avanzado. Y renunciar a la libertad, sea por la visión que creen progresista, la peor parte del wokismo, o sea por el conservadurismo brutal, asnal, pobre, de una derecha que quiere regresar a antes del 1789 de la Revolución Francesa y reinstaurar la preeminencia de la Iglesia y la monarquía, o un gobierno no electo y una opresión generalizada sobre la mayoría de la gente para
que dejen de ser ciudadanos y volvamos a ser súbditos o vasallos, no veo la diferencia entre ambos. Ambos van de regreso y el futuro no se hace recreando el pasado. Lo he dicho aquí y lo voy a repetir cuantos millones de veces crea yo que es necesario. ¿Qué más me cuentan? De los migrantes vamos a hablar ahora. Los niños deben tener derecho a unos padres, pero el deseo de ser padres de los adultos no debería ser un derecho. ¿Qué piensas sobre el alquiler de vientres? Ya lo dije la semana pasada. El alquiler de vientres me parece mal. ¿Por qué? Porque generalmente quien va a alquilar su vientre son las mujeres pobres, que son las que acaban siendo explotadas. Pero que una persona quiera tener el hijo de su mejor amiga o de su hermana o de una persona a la que no conoce, pero por solidaridad, por altruismo, me parece bien. Hay que salvaguardar que no sean casos simulados en que esta persona finge que lo está haciendo por altruismo cuando en realidad lo hace por dinero u obligada por mafias. Decíamos la semana pasada que esto ya pasó en Ucrania, lo de las mafias. Pero los padres no tienen derecho a tener hijos. Esto es muy importante que quede muy claro. Los padres pueden tener hijos. Yo te digo, para tener a mis dos hijas mayores que tengo, ya son adultas, me hubieran hecho todos los exámenes y demás que me hicieron para adoptar a mi hijo, pues igual no me autorizaban. ¿Tienes derecho a tener hijos? Pues sí, lo ejerces porque nadie te dice que no, pero para adoptar a un niño siempre se tiene en cuenta el interés superior del menor y toda la legislación de prácticamente todos los países está construida a partir de la idea de que el niño tiene derecho a una familia. Y el interés del niño es el que debe prevalecer en todo el proceso adoptivo. En todos los momentos en que el Estado se tiene que hacer cargo de un niño, hasta el momento en que se le entrega a una pareja en adopción, o una pareja, una persona, un individuo, porque hay adopciones monoparentales ahora, afortunadamente. Pero no tienes derecho. Tú no adoptas por el derecho que tienes de ser padre, adoptas por el derecho que tiene un niño de tener una familia, y lo adoptas para darle una familia, no para sentirte tú acompañado. Y eso es fundamental. Creo que el caso reciente, porque me están preguntando por lo de Ana Obregón, me parece absolutamente psicopatológico. Psicopatológico. Es decir, es una persona que dice que tiene una gran depresión, dice que ahora ya no se va a sentir sola, ha comprado un bebé, le ha pagado a alguien porque tengo un bebé que no sabemos quién es su padre y quién es su madre en realidad, que ha fingido que lo ha parido y ha salido en silla de ruedas, y que ha tenido al niño para satisfacerse ella, ha comprado al niño por su satisfacción personal. A mí me parece absolutamente inaceptable, indignante, escandaloso y una demostración clara del peligro que tiene la falta de legislación internacional al respecto. En España está prohibido el alquiler de vientres, fantástico. Lo hacen en otro lado, en países donde sí es legal. Hay que tener una legislación internacional, hay que promover una legislación internacional para que precisamente esto sea dentro de lo posible inaceptable en un mundo de la legalidad. Se producirán casos dentro de la ilegalidad, inevitablemente, pero que sean los menos posibles. No por otra cosa, sino por los niños, por el interés superior del menor. Esta es una buena pregunta. David Triviño, ¿qué tanto consideras que ha calado el populismo penal en España? ¿De verdad la izquierda ha minimizado o descuidado el tema de seguridad, dejándoselo a la ultraderecha? No creo que la izquierda haya descuidado el tema de la seguridad. Por lo menos la izquierda del Partido Socialista, que gobierna, no te puedo hablar de los partidos que no gobiernan, porque afortunadamente no gobiernan, y ya sabes lo poco que gobierna Podemos, lo problemático y grave que ha sido. Y probablemente tenga que volver a ser. Ay, madre mía. O sea, que haya que volver a pactar con ellos para que Vox no acabe con la vicepresidencia de gobierno en España. Bien,
Pero no, la izquierda y en general los partidos socialistas y los partidos de derecha razonable, los partidos de la democracia cristiana, han eludido abordar de frente el tema de la migración porque no tienen mucha solución. Para la izquierda extrema es muy fácil decir dejen entrar a todos. No puedes dejar entrar a todos. ¿Por qué? Porque son muchos. ¿Y por qué son muchos? En parte por culpa de las sociedades o de los gobernantes y líderes oligárquicos de las sociedades europeas que generaron una serie de condiciones, por ejemplo en África, y luego no las han sabido resolver. Y los intentos maravillosos, aplaudibles del apoyo económico por millones y millones de euros, por miles de millones de euros, el apoyo al desarrollo que han hecho los países europeos en un gesto de enorme no sé, es que no sé cómo llamarlo, ¿no? Contrición quizás, ¿no? de los pecados horrorosos que cometieron durante su época colonial, se ha transformado en nada. Han fracasado en general los programas del desarrollo, los programas de promoción del desarrollo, de apoyo al desarrollo, y hay que analizar por qué. Pero entonces, los países del sur, de buena parte del sur, siguen económicamente deprimidos, siguen metidos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de África, en guerras, y siguen siendo explotados, pero no por los europeos. Siguen siendo explotados, oprimidos, reprimidos, torturados, encarcelados y balaceados por los suyos, por tiranos africanos y latinoamericanos, de cuyas historias sabemos mucho. Entonces ya no es culpa de Europa, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad histórica de alguna manera. ¿Pero qué haces? Las condiciones, cambiarlas no se ha podido. Se ha intentado, no se ha intentado lo suficiente, por supuesto, y además lo que se ha intentado mal, pero no ha servido para nada. Todo esto lo detalla un libro maravilloso que se llama El blanco bueno busca negro pobre, que es un título además escalofriante, pero que explica muy claramente qué han sido todos esos, cuál ha sido la vida de todos esos cooperantes que se han ido a África o Asia o América Latina a tratar de mejorar las cosas y que no han podido. Con miles de millones de dólares, con grandes proyectos, y que no logran romper inercias sociales que no sabemos ni siquiera si estaban presentes antes de la época colonial, ni importa. Entonces, esos países tienen problemas y la gente quiere una vida mejor. Entonces se va a dónde hay una vida mejor. Europa, Estados Unidos, básicamente. No puedes dejarlos entrar a todos. Y es injusto que no puedas dejarlos entrar a todos. Deberías poderlos dejar entrar a todos. Pero no hay las condiciones sociales, económicas y políticas para hacerlo. Entonces, tanto el socialismo democrático como la democracia cristiana han fingido demencia. La derecha más extrema o más descarada ha emprendido acciones principalmente destinadas a no dejar que entren los inmigrantes y a sacarlos, a deportarlos. El último acuerdo absurdo para mandar los inmigrantes que entraran ilegalmente al Reino Unido a Ruanda, apareció delirante, ¿no? Yo no sé por qué lo habrá querido firmar el presidente de Ruanda, porque como mucha gente sabe, Ruanda es uno de mis problemas ético-morales, históricos, social, político, económicos más intensos del universo. No sé por qué el presidente Kagame habrá decidido firmarlo, eso, pero sé por qué lo hace el Reino Unido. Es tratar de sacar a los inmigrantes para mantener, para adherirse a la visión de que toda inmigración es mala, lo cual tampoco es cierto. Y además es muy violento que esto lo encabece ahora un señor que es hijo o nieto de inmigrantes, Rishi Sunak. Pero sí, se ha fallado, no se han encontrado soluciones, no se han querido muchas veces buscar soluciones, no se ha invertido el tiempo y la decisión política necesarios para buscar las soluciones adecuadas al problema de la migración. La
La migración es fundamentalmente sur al norte. Y de un sur rico además. Pero ¿de qué sirve que tenga las riquezas? Las riquezas materiales del sur las intentó depredar, las depredó el norte de manera brutal. Desde la fruta con United Fruit en Estados Unidos hasta el cobre, el estaño, el hierro, el petróleo, todo fue enormemente depredado por empresas estadounidenses y por distintos países y empresas europeas en África. Esto es innegable. Y no se puede tratar de tapar ni decir, ay, pero no fue con mala intención. No, sí era. Pero ahora tienen estos países el dominio sobre sus recursos. Chile tiene el dominio sobre el cobre, Chile tiene el dominio sobre el salitre, y Venezuela tiene el dominio sobre el petróleo, y Nicaragua tiene el dominio sobre la fruta. Y todos los países tienen el dominio sobre sus recursos de una manera que no tenían en los años 50, 60 y 70, clarísimamente. Y no se ha traducido eso ni en muchas mejoras democráticas, ni en muchas mejoras sociales, y ni en muchas mejoras económicas para la gran mayoría de la población que acaba tratando de encontrar su futuro en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? En Estados Unidos muchos, si no es que la mayoría, lo consiguen. Entonces hay una estructura, no puedes reproducir la estructura de Estados Unidos en el sur, es absurdo, es inane, y es imposible, porque las estructuras sociales, económicas y políticas son producto de un proceso histórico, no son imposición de dos señores que tuvieron la idea. Pero ¿cómo consigues generar estructuras que impidan la llegada de tiranuelos, la opresión de la iglesia, las oligarquías históricas que estuvieron aliadas a Estados Unidos, pero ahora funcionan volando solas, encantadas de la vida? Muchas veces con apoyo de Rusia o de China. Las mismas oligarquías que antes se aliaban a Estados Unidos. ¿Cómo hacerlo? Yo no lo sé, ojalá lo supiera. Pero lo que más me preocupa es que creo que mucha gente ni siquiera ha detectado el problema. Y si no detectas el problema y lo diagnosticas, es muy difícil proponer soluciones. Para cierta izquierda infantil es muy fácil proponer soluciones porque no creo que hayan visto el problema en su amplitud. Y todo es, bueno, pues si vas contra Estados Unidos ya lo lograste. Pues resulta que no, mira. Y resulta que la historia nos enseña que no. Ay, bueno. El doctor Frank Suárez no lo conozco. La matanza de menores, sí, bueno, hemos hablado ya del tema. Republicanos como Marjorie Taylor Greene insisten que los profesores y vecinos armados podrían evitar estas atrocidades. Sí, que los profesores estén armados, se dediquen a aprender a disparar un R-15 en lugar de... Y no las evitas. Eso es lo peor. ¿Qué puedes decir del encuentro entre Putin y Xi Jinping? Poco, no vi. Primero que nada, la información fue escasísima y no fue tan beneficiosa para Rusia, porque si no lo estarían inflando como enloquecidos en la tele rusa, y no lo están haciendo. ¿Qué opinas de la reforma de pensiones de Macron? No puedo opinar porque no conozco los datos de la economía francesa. Y sin los datos de la economía francesa y del costo de la red de protección social del estado de bienestar francés, no puedo decir nada. Es absolutamente necesario para el mantenimiento de las finanzas francesas, pues hay que hacerlo. Doloroso, pues sí, seguro, pero hay que hacerlo. No es necesario y es un capricho de Macron, no hay que hacerlo. Pero eso depende no de opiniones ni de ideologías, depende de los datos y de los hechos respecto de las finanzas francesas. En España la edad de jubilación son 65 y se está planteando pasarla a 67. ¿Por qué? Porque la red social crece y necesitas dinero para mantenerla. Queremos más médicos, vale, ¿cuánto más quieres pagar de impuestos? No quiero pagar impuestos. Bueno, pues trabaja 2 años más. Tampoco quiero. Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo financias las cosas que cuestan dinero? Los médicos cobran su sueldo todos los meses. Y los bisturíes y los medicamentos y las camas, todo esto cuesta dinero. ¿De dónde lo sacas? No lo sé. Mi mínima colaboración es no jubilarme. No tengo ninguna intención de jubilarme, me gusta mucho lo que hago.
La ley del solo sí es profundamente ideológica y anticiencia, no. No, no, no. La ley anticiencia en partes, no en su totalidad, puede ser la llamada ley trans, pero la ley del sí es sí no. La ley del sí tiene otro problema jurídico. Joffre Puplana, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cree realmente, como dicen algunos, que la sociedad es más egoísta y alineada ahora que en el pasado? Cosa que al parecer achacan al sistema capitalista que domina en Occidente. ¡Wow! O sea que no hay capitalismo en Oriente. ¿Tú qué crees que hay en Rusia y China? Sino capitalismo. O en Japón. En Vietnam incluso. Esta idea de que el sistema capitalista como que se inventó la semana pasada y se impuso el lunes por la tarde es muy infantil y muy ingenua. Sí que no sé, pero no, tenemos la sociedad más solidaria de toda la historia humana. Las organizaciones no gubernamentales, los programas de solidaridad, todo eso no existía hace 100 años, ni se le ocurría a nadie. Lo más que había era la caridad cristiana, que siempre se da de arriba hacia abajo. Yo te doy dinero, tú gracias patroncito ahí. Entonces vas la semana siguiente y le vuelves a dar. Ahora se ha instaurado la caridad, por ejemplo, en México, ¿no? Pero la conciencia de la solidaridad con las personas más desprotegidas es un fenómeno social de los últimos 100 años. Cuando había terremotos antes no había colectas del otro lado del mundo para mandarles ropa. Es que en serio no nos damos cuenta del mundo en el que vivimos. No nos damos cuenta del mundo en el que vivimos. Te voy a decir cuando me empecé a dar cuenta de hasta dónde llegábamos. Después del terremoto de 1985 yo estaba en un lugar en donde está la Plaza Cibeles en México, en la colonia Roma, la calle Río de Oro, y habíamos instalado ahí un centro de acopio de materiales y de distribución de materiales de todo tipo, ropa, comida. Teníamos una cocina, no sé de dónde salió, pero teníamos una cocina, le daba de comer a varias docenas o un par de cientos de personas al día. Teníamos todo tipo de materiales, todo tipo de mantas, agua, café, hacíamos café por bidones de 2,5 litros. Y necesitábamos alimentos y se pedían. No me acuerdo, un domingo, debe haber sido una semana, 10 días después del terremoto, pero todavía se estaba sacando gente de abajo de los escombros y las personas que habían quedado sin casa estaban en la calle, en albergues improvisados con plásticos en el techo muchas veces, y a las que les llevábamos de comer. No a todas, por supuesto, pero algunas. Cruz Roja hacia otra parte y otros grupos hacían otra parte. Bueno, me acuerdo un domingo que llegó una familia. Tú los veías clase media muy baja mexicana, muy baja. El papá, la mamá y 3 o 4 niños, no me acuerdo, con sus mejores galas. El padre venía de corbata, domingo en la mañana. Traían un automóvil de los años 50, principios de los 60, no más, con estas cajuelas o maleteros donde cabían 6 cuerpos, ¿no? Muy bueno para gángsters. Y traían 2 bolsas de tortas o bocadillos, que es en España, pero así, gigantescas. A las 6 de la mañana se habían puesto a hacer tortas esta familia, gastándose el poco dinero sobrante que tienen, porque tú conoces a esas familias y sabes que sobrarles les sobra poco, y probablemente se sacaron la comida de la boca para hacer estas tortas. Docenas y docenas de tortas. Y venían a entregarlas porque era lo que ellos hacían en solidaridad. Dos semanas después, el que era entonces, no me acuerdo quién era, un arquitecto miserable, Carrillo, dijo: ya estuvo bien que la gente se sienta buena porque hace 7 tortas. Y yo en mi periódico le respondí con una energía al tipo, que luego fue echado, fue hasta despedido, que en México no te echan del gobierno casi nunca, por aquello. Esto no se veía en el pasado, no se veía por lo menos de manera estándar.
Fíjate en el mundo que vives a tu alrededor, fíjate cuántas organizaciones de apoyo hay. Hoy cuando hay hambre en algún lado no hay lágrimas, hay comida. Tienes gente como ahora se me olvidó, el José Andrés, el chef, que organiza a los chefs en Ucrania para darle de comer a los refugiados, que organiza, que lleva comida a los desastres, que lleva cocinas móviles, que ha conseguido pidiéndole a la gente, a los ricos a los que les daba de comer antes, que pongan dinero para hacer esto. Esto lo hacía antes la Cruz Roja o no lo hacía nadie. Y antes de la Cruz Roja, nadie. Salvo la Iglesia Católica, a cambio de que rezaras. Entonces, por favor, la sociedad es más egoísta y alienada. No. Rotundamente no. ¿Cómo ves las armas de uranio poco enriquecido? No es poco enriquecido, es empobrecido. De Inglaterra a Ucrania. Vamos a hablar de eso después. Conoció a Javier López, no, pero de niño lo veía, fíjate. A ver, Javier es un hombre de 20 años mayor que yo. Entonces, cuando yo tenía 7, 8 años, pues veía ahí al Chabelo. Fue un personaje de la infancia de todos los mexicanos, ¿no? No era mala persona, además. Los migrantes, vamos a hablar de los migrantes. A ver. Vamos a esto. Otra tragedia de migrantes en México. Hoy vamos a hablar mucho de México y mucho de Rusia. Si el tiempo nos da, ya tenemos 1:20, madre mía. Bueno, vamos a dedicarle a esto un rato. Otra tragedia de migrantes en México. El pasado lunes, concretamente, permítanme confirmarlo, el pasado lunes, en una cárcel, centro de migración le llaman, López Obrador tuvo el infinito descaro de llamarle albergue. Yo he estado en albergues si no tienen rejas y no tienen puertas cerradas que no te permitan salir. Así no es un albergue. Un sitio que tiene rejas con puertas que están cerradas con llave y tú no tienes la llave es una cárcel. ¿Ok? Bueno, en una cárcel con miedo a ser deportados, según dicen, o por alguna causa, las personas encarceladas, los reos, los presos, legal o ilegalmente encarcelados, escenificaron una protesta para que los dejaran salir quemando colchones. Esto pasa en todos lados, en las cárceles es de lo más común como forma de protesta quemar los colchones. En el video donde se ve cómo se empiezan a quemar los colchones, se ve cómo los responsables de la seguridad, en vez de ir y abrir las puertas para que salieran las personas que podían sufrir los efectos de los colchones quemados, se van. Y todo se empieza a llenar de humo y mueren 39 personas, pues evidentemente asfixiados. Yo en un tuit puse calcinados y un miserable mamarracho siervo del gobierno dijo, pues murieron asfixiados, no calcinados. Y yo, pues mira, qué bueno, ya estaba yo preocupado. Ahora sí me tranquilizas mucho con esa idea. Bueno, 39 murieron, hay 30 y tantos heridos, 13 de ellos de gravedad. Y fíjense que voy a hablar poco de esto yo porque voy a dejar que hable más. Miren, que hable alguien más. Miren, el 17 de octubre de 2018, y para la gente que está viendo el podcast, porque no olviden que tenemos podcast, leo lo que decía El Economista. AMLO promete visa y trabajo para migrantes centroamericanos, con una foto del actual presidente de la República. Esto fue en octubre de 2018, es decir, 2 meses y medio antes de que tomara posesión como presidente. Promete visa y trabajo para migrantes centroamericanos. Pues no. Resulta que no les dio eso. Miren, en 2019, Donald Trump fanfarroneó diciendo que le había exigido a López Obrador que pusiera 28,000 soldados gratis para impedir que entraran migrantes del sur a los Estados Unidos. Dijo que López Obrador se opuso hasta que le informó que le iba a imponer un 25% de aranceles a la totalidad de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Si tú bloqueas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, hundes a México. Es decir, está muy bien ser anti-yanqui.
pero como realmente te digas, pues yo no quiero tener nada que ver con Estados Unidos, te comes las uñas, porque la mayor parte del comercio de México es con Estados Unidos, tanto de ida como de regreso, es decir, tanto exportaciones como importaciones, lo cual es razonable porque tienes frontera con la economía más importante del mundo. Bueno, entonces Trump dijo que lo amenazó con aranceles del 25% sobre todos los productos mexicanos y que entonces López Obrador le dijo que con todo gusto pondría a esos 28,000 soldados. Acto seguido, López Obrador crea la Guardia Nacional, que se dedica en sus orígenes principalmente a proteger la frontera, 10,000 soldados en la frontera norte y 15,000 soldados en la frontera sur, que empiezan a cometer atropellos, entre los cuales se incluyen grandes cantidades de asesinatos de migrantes guatemaltecos, hondureños, costarricenses, nicaragüenses y esa gente que pues algunos consideran que vale menos, porque así son. Bueno, en enero de este año, esa política de Donald Trump se llamó Remain in Mexico, quédate en México, es decir, mientras procesamos tu solicitud, ya sea de entrar para trabajar o tu solicitud de asilo político porque te persigue alguna bestia como Bolsonaro o como Daniel Ortega, en lo que lo procesamos tú quédate en México. ¿Por qué en México? Pues porque lo dijo Trump y lo aceptó López Obrador. Esa política de Remain en México se renovó en enero de este año, en enero de 2023, cuando Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, le sugirió a López Obrador que aceptara que 30,000 migrantes al año fueran deportados de Estados Unidos a la frontera y allí se esperaran a que se procesara su solicitud de inmigración o de refugio político. El 11 de enero de este año, yo decía en Twitter, ¿con qué planes y recursos va Andrés Manuel López Obrador a recibir a 30,000 expulsados mensuales de Estados Unidos? ¿Tiene forma de darles abrigo, alimentos, atención médica, atención educativa, asesoría legal, agua, servicios sanitarios y demás? ¿O los va a amontonar en un campo de concentración y ya? 30,000 migrantes son muchos migrantes. 30,000 migrantes al mes son 360,000 personas al año, que no es fácil atender todas sus necesidades. Por supuesto, ante esta pregunta me dijeron que yo era enemigo del López Obrador, que soy un malvado, que soy un facho, que soy un conservador, que por qué odio a la Cuarta Transformación, que mi problema es que estoy obsesionado con López Obrador, no que sea él sea imbécil y haga este tipo de compromisos sabiendo que no los puede cumplir. No, eso no.
es la consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación. El incendio, dice Amnistía Internacional, es consecuencia de políticas inhumanas que sistemática y estructuralmente violan derechos humanos. Aquí, en esta misma tribuna, se les ha informado y advertido de la cita que hice, la visita que hice en Tijuana, de cómo estaban los migrantes. Se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar, se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! 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 Es la consecuencia. No tengo absolutamente nada más que decir de lo que dice Emilio Álvarez de Casa. Vamos a hacer un corte como solemos hacerlo. Por cierto, dejen ver si llegó publicidad. ¿Que no se oye? Tuvimos... No se escuchó lo que dijo, perdón. No sé qué pasó aquí. No sé a qué se pueda deber. No sé a qué se pueda deber, lo siento muchísimo. Bueno, lo van a tener que escuchar. ¿Cuánto tiempo estuvo sin audio? El audio sí... 5 minutos sin audio, no me digan eso. Es que aquí me dice que está saliendo el audio y no sé. Es un absoluto misterio para mí. Lo siento, no puedo hacer absolutamente nada. Si se oye bien, si ya se oye bien, pues lo siento, lo escuchan en los segmentos, no puedo hacer más en este momento, y vamos a hacer un corte y regresamos. Disculpen, de verdad, aquí hay cosas que ni siquiera yo puedo controlar.
Bueno, estamos de regreso. Es que además no puedo monitorear la salida y les voy a explicar por qué. Porque desde que empecé, ahora acaba de empezar, hay varios segundos entre lo que yo digo aquí y lo que sale en YouTube, que si estoy oyendo lo que dice, lo que sale en YouTube, empiezo a volverme loco y entonces no puedo monitorear que esté sonando el audio, así que disculpen ustedes. Claro, me perdí muchísimo del chat, lo siento, o sea que siento mucho, sí, me voy a saltar muchísimas cosas de ustedes. Pero, ¿qué le dirías a una persona que observa cómo el fanatismo religioso destruye a su familia? No lo sé. Ojalá lo supiera. Píldoras de Ana María de la Justicia no sirven para nada. Para nada. Creo que Boticaria García en concreto ha escrito algo sobre la inservibilidad de los productos de esa empresa. Antonio Samperio, ¿cómo se podría construir un genuino movimiento socialdemócrata en México que se diferencie del populismo que se ha robado la imagen de la izquierda? Pues no lo sé. Supongo que empezando, reuniendo a 10 personas e informando que tienen propuestas socialdemócratas, ¿no? No lo sé. Reuniendo gente, eso es lo primero. Reuniendo gente alrededor de ideas y principios claros. ¿Crees que la derecha use el reciente tiroteo para estigmatizar a la comunidad trans? Sí, por supuesto. Y es que allí debe ser muy claro el hecho de que uno pueda encontrar problemas con la ley que impuso Irene Montero aquí en España no quiere decir que esté en contra de los derechos de la gente trans, por supuesto. Me gusta el punk español como la Polla Records o Escorbuto. No, ni de lejos, no juegues, ¿no? Me parece de lo menos musical. Y no es punk, sí, pero no es punk rock, es punk de vamos a dispararle. Frank Suárez, no sé quién es, se los voy a decir cuántas veces. ¿Qué diferencia hay entre la socialdemocracia y el socioliberalismo? Fundamentalmente que el socioliberalismo pretende mantener el status quo con amabilidad. Y la socialdemocracia pretende cambiar, transformar de fondo las estructuras sociales y económicas para darle mayor protagonismo a la gente. El socioliberalismo es el liberalismo buena ondita. Está muy bien, porque además hay muchas cosas en las que estamos muy cerca. Esa es una de las razones por las que en su versión original Ciudadanos a mí me parecía un asociado correcto para el Partido Socialista. Su visión económica es de derecha, pero tiene la misma visión social. El socioliberalismo no está a favor, por ejemplo, de la propiedad pública de una serie de empresas o de sectores que la socialdemocracia considera que tienen que ser propiedad pública, si no funciona. El socioliberalismo está muy de acuerdo en que se haga una red social, pero no tanto como para que la fiscalidad progresiva llegue realmente a ser lo suficientemente fuerte, sobre todo para las grandes fortunas, de modo que se permita el financiamiento de una serie de estructuras que cambien la vida de la gente. El socioliberalismo es muy de caridad, no de solidaridad, que, insisto, yo pienso que aceptando que la visión económica ultraliberal de Ciudadanos no coincide con la visión económica socialdemócrata, podían ser socios del PSOE en el gobierno, y cuando tocó votar eso en el PSOE, porque en el PSOE los militantes votamos y luego se hace lo que nosotros votamos, es muy raro eso, no es muy común en los partidos, en ningún lado. Yo voté a favor y curiosamente mi pareja votó en contra.
Ella estaba en contra de la alianza con Ciudadanos, yo estaba a favor. Eso se llama democracia, qué curioso, ¿no? Pero bueno, así que sí, hay diferencias clarísimas. Y para eso voy a traer, vamos a traer a Francisco Blanco, a Pachi Blanco, que escribió un libro que se llama La economía socialdemócrata, y que nos lo explique, ¿qué les parece? ¿Es cierto que Portugal está creciendo económicamente debido a que ha adoptado recetas de liberalismo económico? No tengo idea, pero es que el liberalismo económico es lo que tenemos en todos lados, en mayor o menor medida, con mayor o menor regulación. En Portugal gobierna el Partido Socialdemócrata, el Partido Socialista, y por lo tanto tendrá evidente, no es que no estará adoptando recetas neoliberales, pero sí se utiliza el liberalismo económico porque no hay otra opción en este momento. Y al no haber otra opción, se trata de utilizarlo, aprovecharlo y sacar las ventajas posibles de ellos para la gente que más lo necesita. ¿Por qué está en contra del alquiler de vientre y no en contra del aborto? Si ella es dueña de su cuerpo para una cosa, es dueña también para otro, ¿no? Y hay mafias en ambos casos. Sí, en serio, hay mafias que van y le dicen a las mujeres: tienes que abortar o te matamos, ¿no? Porque las mafias de los establos de mujeres que ha habido en algunos países de Europa Oriental, lo que hacen es decirles a las mujeres: vas a parir hijos en serie para vendérselos a señoras occidentales con mucho dinero o te matamos. O sea, Marcelo Visor, que además no es tu nombre, creo, no digas tonterías, no es lo mismo, no hay ningún parecido entre una mujer que desea abortar y una mujer que tiene que vender su capacidad de reproducción para beneficiar a mafias. Estoy completamente de acuerdo en que una mujer utilice su libertad, la libertad de su cuerpo, para hacer altruistamente la madre subrogada de una amiga, de una hermana, de una socia, de una hija. Pero cuando te ves obligado, ya no eres libre. Es un poco como la prostitución. La prostitución se ejerce libremente hasta que entran las mafias. Cuando hay mafias, ya no hay prostitución, hay esclavitud sexual. Y la esclavitud es lo contrario de la libertad. Cuando una mujer ejerce la prostitución libremente, independientemente y porque quiere, es absolutamente respetable lo que hace. Cuando una mujer es obligada por otros, con amenazas, con engaños, con presiones, con chantajes, para que ejerza la prostitución, no está ejerciendo la prostitución. Eso no es prostitución, es esclavitud sexual. Y la esclavitud sexual, como toda esclavitud, es una esclavitud despreciable. Y la esclavitud para poner a las mujeres a parir es igualmente despreciable, ¿ok? No confundamos libertad con lo que no lo es, porque es una frasecita muy común de los libertarianos que llaman libertad a muchas formas de esclavitud. Vamos a hablar de un caso que decía yo que voy a hablar mucho de México y de Rusia hoy. Hoy es México y Rusia. México compra diésel ruso. Dices tú, ¿cómo? ¿Pero qué, México no iba a ser autosuficiente? Pues algún día quizás si eso dicen. Yo no sé, yo no conozco las cuentas, no conozco los números y por lo tanto no me atrevo a hablar de ellos. Lo que sí es que salió la noticia de que México estaba comprando diésel ruso y que un barco llamado el Laucas 1 estaba por atracar en Guaymas con 145,000 barriles de diésel, petróleo refinado. Esto que lo sacamos unos minutos antes de comenzar esta transmisión, decía que hace 20 horas, o sea, hace 22 horas, era la última posición que se tenía del Laucas 1, que su destino era Guaymas y se suponía que iba a llegar ayer a las 10 de la noche. Esto es un sitio que sigue todos los barcos de todo el mundo que tienen que reportar su posición. Algunas personas creen que esto es así como los piratas que andan por el mar sin dar cuenta de... No, todos estos barcos tienen que dar su posición, tienen que actuar dentro de la legalidad y es el caso. Bueno, entonces, México compra diésel, compra 145,000
Este barco salió de Novorossiysk, Rusia, el 19 de febrero, luego fue a Algeciras, de donde salió el 2 de marzo, pasó por el Canal de Panamá y llegó a Guaymas. Se dijo, pero no lo dijo el gobierno mexicano, que no ha dado explicaciones sobre esto hasta donde yo sé, que este diésel sirve para controlar el precio de este combustible en México, que está siendo sujeto a las presiones inflacionarias de todos los productos. Y pues es producto de la política de López Obrador de tratar de mantener bajos los precios de los combustibles. Pero hay un analista que señaló que estos 145,000 barriles son en realidad nada, porque México importa 245,000 barriles diarios de diésel. 245,000 barriles diarios. Lo que se dijo es una especulación, insisto, porque el gobierno mexicano no ha hablado, pero también se ha dicho que estos 145,000 barriles son más baratos precisamente porque las sanciones le han impuesto un tope al precio de los productos rusos, los productos de hidrocarburos rusos, y es un ahorro para México. Los analistas y los medios más afines a la derecha creen que es solamente un desplante más de López Obrador contra Estados Unidos, que en todo caso es un desplante para el aplauso de los convencidos porque no afecta a las sanciones que han impuesto Europa y los Estados Unidos. El 5 de febrero la Unión Europea, el G7 y Australia impusieron un tope de precios a las exportaciones rusas de petróleo. Si la compra se hizo con los precios castigados, pues entonces sí, México ahorra dinero. Pero para mí no es el problema ni que sea un desplante hacia Estados Unidos. López Obrador hace muchos desplantes a Estados Unidos. Acuérdense que tenía un libro que se llamaba Oye Trump. Y luego cuando se reunió con Trump le dijo, lo que tú digas, sí, mi rey, ay, sí, cómo no, ay, pero no quieres que te haga otra cosa más bonita. Y se humilló totalmente ante Donald Trump, cosa que si hubiera sido medio inteligente habría sabido que tenía que hacer, porque no puede México enfrentarse al poder de Estados Unidos, y por lo menos aún sin un proyecto, sin un plan bien diseñado de cómo vas a realizar ese enfrentamiento económico sin hundir a tu país. Hombre, sí, claro que puedes enfrentarte, pero necesitas saber lo que estás haciendo. No simple y sencillamente escribir un libro que dice, oye, Trump, y hacerte el muy gallito. Pero, pues si se hace el gallito o trata de ahorrar un poco de dinero de los miles de millones que está tirando de manera ridícula con Dos Bocas y con el Tren Maya y con el aeropuerto del ejército que hizo, da igual, eso no es el punto. El punto es que hay una inmoralidad profunda en este momento al comprar diésel ruso. Y no voy a negar que hay siempre un problema moral. Resulta que donde hay riqueza, pues los que se hacen dueños de la riqueza son los más miserables. Y entonces los países que más producen petróleo son países que tienen gobiernos muy poco recomendables. Los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Nicaragua, Venezuela, Irán. Es decir, Nicaragua no, Venezuela, Irán, Irak. Siempre hay un conflicto moral con el comercio internacional, sobre todo el de petróleo y sus derivados. Hay muchas personas en la oposición, y en la oposición sin importar cuál sea el gobierno. Si el gobierno es de derecha, la oposición de izquierda; si el gobierno es de izquierda, la oposición es de izquierda, más de izquierda. Pero la idea es, claro, pero tú le compras petróleo a Arabia Saudita. Pues sí, es que no se lo puedo comprar al país de las maravillas. Quien tiene el petróleo es a quien se lo tengo que comprar. Es como si tienes tú en tu ciudad a un solo panadero y es malísima persona. Y les pega a sus hijos y es desagradable, fuma mientras te atiende y escupe en el suelo, patea gatitos en la calle. Pero es el único panadero. ¿Le compras el pan o dejas a tu familia sin pan? Pues le compras el pan con cara de asco, como se le suele comprar el petróleo a la Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos y a Venezuela y a Irán, pues, con cara de asco. Algunos con menos asco que otros, esto sí hay que decirlo. No se puede elegir a quién le compras. Le compras a quien te vende más barato, le compras a quien más te puede proveer, le compras a quien te garantiza el suministro, porque, sobre todo si tu país, como es el caso de toda Europa,
o como es el caso de México, no produce el suficiente petróleo o refina el suficiente petróleo para satisfacer sus necesidades. Siempre hay un problema moral. Pero en este caso, en concreto, México tiene opciones. Y elegir comprarle a Rusia tiene una carga moral peculiar por el odio que López Obrador le ha exhibido a Europa, a la Unión Europea y a la Organización Nacional de los Estados Unidos. No es una compra políticamente inocente o políticamente obligada o económicamente obligada como es la compra del petróleo árabe para los países europeos, con todo el asco que nos pueda dar, e insisto, a algunos les da muy poco asco. Esta compra tiene por objeto fortalecer a Rusia en la escena internacional con su idea que hemos visto en la tele rusa de que todos están con Rusia, todos los países están con Rusia y Estados Unidos está aislado y Ucrania, por lo tanto, pertenece a Rusia. Es un salto lógico bastante absurdo porque la guerra no es contra Estados Unidos, por más que lo diga la tele rusa, porque no está tratando de quedarse con Texas todavía o con California o con Utah, Vladimir Putin, sino está tratando de quedarse con Ucrania. Pero la historia de Rusia es que tiene el apoyo de todo el mundo para ocupar Ucrania y después seguir con sus aventuras de crecimiento territorial. Hasta erigirse, por supuesto, en el hegemón mundial, porque es el país más civilizado, más simpático, el más grande país de la historia, como nos dice constantemente la televisión rusa. Esto juega a favor de esta visión hegemónica rusa, y si López Obrador lo sabe y lo está haciendo con toda intención, pues está mal, porque su precio son los crímenes de guerra que se están cometiendo hoy en Ucrania. Son crímenes de guerra gravísimos, con una guerra en suelo europeo que tiene la posibilidad de extenderse hasta un conflicto nuclear mundial. Y si no lo sabe, peor todavía. Creo que es un error gravísimo, y si se hace a propósito o se hace ingenuamente, en ambos casos es mala idea el haberle comprado ese diésel, pues, a Rusia. Vamos a ver un poquito más del chat, a ver qué nos dicen. El presidente Kagame, sí, con K, por favor, el chiste infantil se lo pueden guardar, como si tuvieran más de 12 años. Gracias a William Jackson, desde Guadalajara, Jalisco. ¿Está la humanidad volviéndose más tonta, como afirman algunos? Yo no lo creo, es muy difícil de medir, pero... ¿A México no ha vuelto ni de vacaciones? No se me perdió nada allá, no tengo a qué volver, y últimamente no creo que me convenga volver, ¿no? Pero se reúne mi generación, que hace 50 años salimos de la prepa, del bachillerato, y ¿qué opina de la comedia de Polo? Polo, genial en los años 70, absolutamente inaceptable hoy, claro. El 90% de los chistes de Polo eran de homosexuales. Yo oí mucho a Polo. Cuando yo trabajaba con empresas, en las grandes convenciones de ventas se contrataba a comediantes. Me tocó ver a Sergio Corona, me tocó ver a Polo, me tocó ver a magos, me tocó ver a muchísima gente que vive, entre otras cosas, de presentarse también en convenciones de ventas y en congresos de todo tipo, porque no solamente es lo que hacen, digamos, ante el público, sino sus presentaciones privadas. Los Rolling Stones por allá han hecho una presentación por varios millones de dólares a una pequeña fiesta de personas. Y vi mucho a Polo, me parecía chistoso, sin excesos, no me parecía tan gran comediante, ¿no? No sé por qué piensan que los chatbots son cosas del futuro, pues no lo sé. Yo lo primero que hice cuando aprendí a programar en BASIC fue hacer un chatbot, precisamente. Se lo daba en las mañanas. ¿Cómo se tomaría si en algún momento aparece mencionado en la sesión de quiénes quieren las mentiras de las mañaneras?
No soy tan importante. Y lo veo bastante poco. Me ven 10,000 personas como máximo. Sumando los segmentos, ponle que esto lo vean, algo de lo que hablo aquí, lo pueden ver 15, 20,000 personas. Es nada. No soy relevante y me daría mucha risa. Y me empujaría a a dedicarle más tiempo a México. Siento que a veces le dedico mucho tiempo a México, pero por otro lado, siento que no le dedico suficiente. Se cayó el audio y luego todo el mundo como si no vieran en el chat que ya todos dijeron que se acabó el audio. Entonces tengo montones y montones de comentarios de esto. Pues hombre, con 2 que lo dijeran bastaba. Pero bueno, ahí lo dijeron, 5 minutos sin audio, pues sí, lo siento. No les he hecho caso, ¿por qué? Porque estaba yo viendo la parte de arriba del chat. Si lo voy siguiendo hacia abajo, pierdo todo lo que iba arriba. Bueno, ahora sí se oye, espero que ya se oiga. Todo lo que mira, siguen con eso. Fue boicot, fue Trump. Ay, niños. Bueno, voy a contar entonces, pero para no hablar solo de México, tenemos algo que es especialmente interesante para mí, porque en España, no sé si ustedes lo saben, tenemos muy próximamente elecciones generales. Elecciones generales se llaman a las elecciones del Congreso de los Diputados y el Senado, que a su vez determinan quién es el Ejecutivo, porque España tiene un régimen parlamentario, no un régimen presidencialista. Es decir, se eligen a un partido y los legisladores, el partido que tiene más legisladores puede nombrar al presidente. Si no tiene mayoría absoluta, tiene que pactar con otros o convencer a los otros de que lo dejen gobernar en minoría para poder nombrar a su presidente. Y entonces, como saben algunos, Yolanda Díaz se ha lanzado a... Bueno, no. A ver, eso os voy a contar ahora. Todo empieza porque estamos en lo que se viene siendo una epopeya preventiva. Vamos a hacer historia, juntos haremos historia. Mira, eso decía López Obrador también, ¿no? Gente que se siente que va a ser la historia. Yolanda Díaz llega al gobierno en España como ministra de Trabajo de la mano de Podemos, porque Podemos encabezaba la coalición de Izquierda Unida y Podemos se llama Unidas Podemos, para las elecciones generales anteriores. Y en las elecciones generales anteriores, después de las elecciones, cuando se forma el nuevo gobierno, se necesita el apoyo de Podemos y se le dan demasiados ministerios para los pocos votos que aportó, pero así es el problema del parlamentarismo. Son los graves problemas del parlamentarismo, es el enorme poder que pueden tener partidos absolutamente residuales y minoritarios. Y Podemos y Izquierda Unida son minoritarios, juntos no tienen más del 20% de los votos, ni comprándolos al mayoreo. Bueno, entonces Yolanda Díaz llega como ministra del Trabajo y resulta que le cae muy bien a Pablo Iglesias, que es el jefe de Podemos, que sigue siendo el jefe de Podemos, aunque formalmente ya no lo es. Y Pablo Iglesias es vicepresidente de gobierno cuando se da cuenta que no sirve para gobernar, que es lo que siempre había querido, y se va, pero deja dicho que la candidata a la presidencia de Podemos va a ser Yolanda Díaz, porque es maravillosa, es extraordinaria. Ella ha tenido una carrera política muy pequeñita, como política, digamos, como ganándose votos y siendo conocida por la ciudadanía. Era una práctica desconocida cuando llega al Ministerio del Trabajo. Y queda nombrada pues por el dedo de Dios, por el dedo de Pablo Iglesias, queda nombrada su sucesora. Luego resulta que ella piensa por su parte y entonces a Iglesias ya no le gusta, entra en conflicto con Podemos. El conflicto está ahora para ver si Podemos presenta a su propio candidato a la presidencia y sus propias listas electorales, o bien se alía con un nuevo movimiento que ha creado Yolanda, esto es muy importante, que se llama Sumar. Y entonces hoy sale esta noticia. Yolanda Díaz dice que Podemos no tiene excusa para no acudir a su acto porque hay que estar en momentos históricos. Entonces ella dice que lo que va a pasar el próximo domingo pues va a ser histórico. Mire, cuando usted mismo cree que está fundando la historia y haciendo una epopeya preventiva, está en lo épico por si las dudas,
A mí me preocupa muchísimo, ¿qué le voy a decir? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que en realidad está pasando aquí. Sumar, que es este movimiento que creó ella sola. Ella es parte no es ni siquiera parte de Izquierda Unida, ella está en el Partido Comunista. Ahora actúa como socialdemócrata, pero ella es del Partido Comunista y acaba de publicar un prólogo al Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que yo acabo de leer, donde dice que es la mejor forma de analizar la realidad y que es indudable que Marx y Engels tenían razón. O sea que supongo que quiere la dictadura del proletariado, pero no lo dice que quiere otra cosa. Bueno. Va a ser finalmente su presentación en sociedad esta organización el próximo domingo en España y, como todos los movimientos sociales, sin movilización social, con el pueblo pero sin el pueblo. Es producto de la decisión de 2 personas, más bien de una, y no de un grupo de ciudadanos de esos que se reúnen para organizar un movimiento social. No, estos son ciudadanos que sirven para votar, para aplaudir y para decir sí, sí, sí. Es lo mismo, y ya lo comentábamos, perdón, tengo aquí un pellejo que me está matando, lo siento. Esto ya lo había hecho Podemos. Podemos lo iniciaron 5 personas con un pequeño manifiesto firmado por 30 y le avisaron a la gente: yo voy a ser tu voz, ahora tú hablas por mí, yo soy el representante del pueblo, viva el pueblo, yo soy el pueblo. Pueblo, ¿qué quieres que hagamos? Y les propuso unos círculos donde la gente iba a tomar las decisiones y así iba a darle forma a las decisiones, a los proyectos de gobierno de Podemos. Todo lo cual fue un embuste. Bueno, pero lo fundamental que logró Podemos es una maravilla extraordinaria, sin precedentes en la historia de la democracia, que es un partido sin militantes. Podemos no tiene militantes, tiene dirigentes y tiene inscritos, personas que se inscriben como en un club para estar en Podemos, y eso les da derecho a votar a través del teléfono. Claro, si tú tienes 75 teléfonos registrados porque tú estás a cargo de las elecciones, pues es mucho más fácil que votes 75 veces por el candidato que tú quieres, y es lo que en varias ocasiones se dijo que hacía Podemos. Desafortunadamente las primarias que hacemos, por ejemplo en el Partido Socialista, tienes que ir y tienes que mostrar tu credencial, tu carnet del partido. No tu carnet, perdón, tienes que mostrar tu documento de identidad, porque ellos tienen la lista de los que son militantes y no, y votas con un papelito que luego los de todos los candidatos están contando los papelitos para ver quién ganó. Eso hace mucho más difícil un fraude electoral. Y hemos ganado tres elecciones precisamente aquí en Gijón recientemente así. Bueno, pues Podemos no tiene militantes, entonces no tiene que hacer primarias así, ni la gente tiene que ir a votar, sino que por su teléfono manda un SMS y ¡pum! Sumar es Yolanda. Entonces, en vez de 5 personas, ella seguramente se dio cuenta que como empezó Podemos con 5, luego Pablo Iglesias tuvo que purgar a 3 de ellos, que ya no están en... Bueno, 2 están desaparecidos, Luis Alegre y Carolina Vescanza, se los tragó la noche de los tiempos. Íñigo Errejón, que era su delfín y su alumno, pues se hizo su propio partido, que es Más Madrid, y ahora es Más País. Monedero pues se salió del partido y ya no quiere ninguna posición, ningún puesto ni orgánico en el partido, ni ganar elecciones en nada. Alguna vez creyó que iba a ser alcalde de Madrid. Entonces Monedero ahí sigue en el partido y todo lo decide, lo manda Pablo Iglesias. Bueno, eso era un problema, porque tienes que purgar gente como Stalin. Entonces Yolanda Díaz ha decidido que esto lo hace ella sola, sin que nadie la apoye, y entonces ya no tiene problemas, no tiene que purgar a nadie. Pero ella dice que es un movimiento ciudadano, y esto no va de partidos, no va de siglas, va de pensar un país mejor. Hombre, a diferencia de todos los demás que estamos tratando de hacer un país peor, de presentar un proyecto de país para la próxima década. ¿Va? Pues vale. Desde julio de 2022 ha emprendido lo que se llama, ella llama un proceso de escucha. Este proceso de escucha ha sido una serie de actos por toda España donde ha ido ella y donde habla ella. O sea, se ha estado escuchando hablar para enriquecer sus ideas. También escucha a las personas que están de acuerdo con ella y que organizan esos actos. Entonces ellos siempre tienen un orador que dice que Yolanda tiene razón, Yolanda los escucha y entonces dice, pues tengo razón. Es un procedimiento político extraordinario para enterarte de lo que dice la gente que piensa como tú. Han tenido un montón de coordinadores, creo que son 29 o 39 áreas, que supuestamente han hablado con varios sectores de la sociedad española,
No sé con quién se han reunido, porque por un lado no lo dicen y por otro lado la gente a la que yo conozco en distintas áreas, pues no los han llamado. Y entonces el anuncio es que este domingo 2 de abril, Yolanda Díaz comunicará su decisión sobre si se presenta o no como candidata a las próximas elecciones generales bajo la marca Sumar. ¡Oye, qué emocionante! ¡Qué incertidumbre! ¿Dirá que sí? ¿Dirá que no? ¿Aceptará la candidatura que ella misma se ha ofrecido? ¿O dirá, Yolanda, te agradezco muchísimo, pero preferiría un candidato elegido por la gente? ¿Qué hará? ¿Qué hará Yolanda? ¿Qué hará Yolanda? Bueno, mientras se resuelve este tremendo dilema, esta incertidumbre atroz, para el resto de los candidatos de Sumar, porque hay que presentar listas electorales en todas las comunidades, en todos los distritos electorales, hay que presentar listas generales, pues para todos los demás candidatos, eso sí, Sumar va a hacer primarias. Para el cabeza de lista, que es Yolanda, no, porque ella ya hizo sus primarias y decidió por votación unánime que ella iba a ser la candidata de Sumar. Así que así tenemos la reorganización de lo que llaman la izquierda del PSOE, con gente que se autoproclama, que hace un movimiento social ella sola, que se propone ser candidata y luego se lo piensa durante un año, y donde finalmente pues, va a ser lo mismo de siempre. Todos contra el PSOE y luego lo demás pues ya lo decidirán repartiéndose las sobras. Lo que más me entristece, y ya dejando de lado mi pequeña sátira, mucha gente le va a creer, como mucha gente creyó en Podemos. Y tienen razón al decir que el PSOE es un partido imperfecto, lo hemos hablado aquí, el PSOE es un partido que tiene muchos problemas, como toda organización humana, pero es el que ha hecho las cosas, es el que en realidad ha hecho las cosas. Cuando me dicen, es que Podemos es el gran defensor de la sanidad pública, ya, pero la sanidad pública la hizo el Partido Socialista. El gran defensor de la igualdad, pues sí, pues las leyes de igualdad las hizo el Partido Socialista. Y hay que mejorar las cosas, y yo creo que la mejor forma de mejorar las cosas es militar dentro del Partido Socialista, pero ¿quién soy yo para decirlo? Porque además está mal que lo diga yo, que soy militante del Partido Socialista. Pero al fin, es todos contra nosotros. Siempre va a dedicar más tiempo a hablar en contra del Partido Socialista Pablo Iglesias que a hablar en contra de la derecha, a hablar en contra del PP, a hablar en contra de Vox, a hablar en contra de Ciudadanos. Siempre va a tratar de tener más aliados para dañar al Partido Socialista, porque siempre ha dicho que lo odia. Y así es como se tiene que vivir en España, y así es como a veces se tiene que gobernar en España. Y sin embargo, la verdad, prefiero tener que lidiar con Yolanda Díaz que lidiar con Pablo Iglesias. Y finalmente es lo que muy probablemente va a ocurrir. Podemos no tiene fuerza, es un partido que va hacia la residualidad y hacia la inexistencia a velocidades absolutamente ultralumínicas, y esto le da nuevas esperanzas a gente cuyas esperanzas han sido pateadas en muchas ocasiones de tener todo lo que querían y todo lo que no les da el Partido Socialista porque no puede. Pero creen que al llegar al poder las condiciones cambiarán mágicamente. Y creen que realmente van a conseguir un cambio profundo, y lo que más me entristece es que se van a dar otro chasco y al final tendremos un gobierno, si no del Partido Popular y de Vox, sí un gobierno del Partido Socialista con algunas personas de Sumar ahí metidas. Espero que no las lacras de Podemos que actualmente tenemos, que han servido para crear problemas o para no hacer absolutamente nada, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, que no sé qué ha estado haciendo allí. En fin, esa es la historia, y probablemente la mayor parte de esto es opinión mía, probablemente no tengo razón, pero lo admito. ¿Por qué no está mi video sobre el exorcismo? Sí está. El video sobre el exorcismo sí está. Absolutamente que sí está. Lo que pasa es que a ver, el video sobre exorcismos lo encuentras, te digo, buscando qué.
A ver, permítanme un segundo porque aquí tengo que hacer una búsqueda. El vídeo sobre exorcismos lo buscas como todas las religiones persiguen. Y dice, tuve que volver a subirlo porque había un error de edición, sí es cierto. Es decir, si tú tienes la URL antigua, ahora búscalo aquí en el canal porque tiene una URL nueva porque lo volví a subir. Xi Jinping y el partido chino sacan 800 millones de personas de la pobreza, cifra récord y sin invadir países para lograrlo. ¿No te parece algo positivo como logros del régimen? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Y en Cuba todos los niños estudian. Y me parece un maravilloso logro del régimen. Pero no basta. Todo régimen dictatorial tiene una o dos joyas que mostrar como prueba de que es el régimen más adecuado del mundo. Mussolini hacía que los trenes llegaran a tiempo. Esa era una de las grandes frases que se decía durante la promoción del fascismo. Pero con Mussolini los trenes llegan a tiempo. Porque parece que el mundo ferroviario italiano había sido un despiporre absoluto hasta la llegada del Duce. Si tú ves a Daniel Ortega, hay cosas que dice que ha logrado y que ha mejorado la vida de algunos pobres. Probablemente sea cierto. Todo dictador tiene su joya de la corona que muestra y dice, ¿ves? La dictadura funciona. Primero que nada, yo no sé si ha sacado 800 millones de la pobreza, sé que ha matado a muchos, sé que es el segundo país con más ejecuciones al año. Sé que hay una persecución étnica brutal contra varias etnias, pero principalmente contra los uigures musulmanes. Por supuesto los llaman terroristas, ya sabes, todo tirano llama terrorista a aquel que no le gusta, aunque aquel no haya cometido muchas acciones terroristas que digamos, y menos toda una etnia. Es decir, si hay 3 terroristas uigures, lanzarte contra toda la etnia pues es poco brutal. Tienes el control social absoluto por la vía del reconocimiento facial con millones de cámaras supervisadas por cientos de miles de personas y por sistemas informáticos de una enorme capacidad para saber dónde estás, qué estás haciendo, dónde fuiste, por qué fuiste, de qué hablas, con quién te reuniste, por qué fuiste a ese restaurante. Pueden preguntártelo. Y tienes además tu carnet de puntos sociales. Si haces lo que el gobierno considera que es correcto, te dan puntos. Si haces lo incorrecto, te quitan puntos. Eso te sirve para vacaciones, para obtener ciertos beneficios, para vivir mejor o vivir peor de acuerdo a lo dócil que seas para el régimen. Pero ya no eres pobre. ¿Te cuento una historia? Los esclavos comían y se les alimentaba razonablemente bien porque se necesitaba que se deslomaran trabajando. Y a los esclavos en general les preferían ser libres a comer diario. Es decir, sabiendo que si elegían la libertad igual iban a encontrar más difícil la comida y quizás iban a comer peor. El que tiene resuelta la necesidad de libertad la desprecia en otros. Yo lo decía hoy en Twitter y me llama mucho la atención. Gente como los que defienden a Rusia. Son personas que tienen libertad política, libertad de expresión, libertad de elección, libertad de presentarse a elecciones y libertad de votar a quien les dé la gana. Y tienen libertad de hacer un berrinche enorme cuando pierden, que también lo ejercen mucho. Y sin embargo, viven esperando que la situación de ellos sea como la de Rusia o la de China, donde la gente carece de libertad, es vigilada, es encarcelada porque su hija hizo un dibujo contra la guerra, que es lo que acaba de pasar con un padre, cuya hija además ahora ha ido a un orfanato, porque el padre está encarcelado 2 años porque su hija en la escuela hizo un dibujo en contra de la guerra. Están forjando las cadenas para ellos mismos, celebrando las cadenas de los otros y esperando que todos los demás a su alrededor disfruten de las cadenas que ellos están forjando al atacar la libertad desde la cual están actuando. ¿No es delirante? Sí, claro que es un logro que hayan sacado 800 millones de la pobreza. También se puede sacar a la gente de la pobreza sin una tiranía. También se puede sacar a la gente de la pobreza sin un código penal que asesine gente, sin persecuciones y sin estar en guerra con medio mundo.
sin estar depredando a otros países económicamente. Pero dices que no hay invasiones, pero hay una depredación económica de la que ya hemos hablado, con los créditos absolutamente carroñeros que ha utilizado China en los últimos 20 años y que sigue ofreciendo por todos los países del tercer mundo. No te impresiones por los logros, impresiónate por las carencias. Y cuando los logros parezcan muy impresionantes, acuérdate de la rebelión de los esclavos de Espartaco, acuérdate de los esclavos en los Estados Unidos y acuérdate de por qué en el planeta, con muy pocas salvedades, hemos decidido que es mejor no tener esclavos, ¿vale? Vale. El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos, decía el buen Pablo Milanés. Vamos a hablar de otra cosa que me queda muy cerca además, fíjense. Creatividad y drogas. Ya que estamos en estos temas, un grupo de investigadores de la Universidad de Essex en el Reino Unido y de la Universidad de Humboldt en Berlín hicieron un análisis de cientos de papers, de artículos científicos sobre las drogas y sus efectos. Dicen drogas y alcohol, pero el alcohol es una droga. Entonces, ¿por qué decir drogas y alcohol cuando puedes decir drogas? Es como decir drogas y LSD. Sí, drogas y heroína. Sí, drogas. El alcohol es una droga legalizada, aprobada, que tiene otros valores que se le han atribuido a lo que tú quieras, pero que también te dejan la idea de que buena parte del mundo funcionó borracho, sobre todo en la antigüedad, ¿no? Y hasta bien avanzada la Edad Media. La gente estaba soplada todo el día, la gran mayoría de la gente estaba soplada todo el santo día y quizás por eso explicaría muchas cosas, pero no lo sabemos. Bueno, la idea es esta. Se hace una revisión de todos los artículos relacionados con un tema determinado y esto permite sacar conclusiones con más datos, como se llaman grandes datos, de cuál es la tendencia real, porque hay estudios que dicen una cosa y hay estudios que dan datos ligeramente distintos, pero al unirlos todos tienes una visión panorámica mucho más clara. Concluyeron que la ayuda que supuestamente estas drogas aportan para ayudar al proceso creativo es muy probablemente un mito y que para inspirar la creatividad, los viajes, la exposición a culturas, la meditación y el trabajo duro y la formación o capacitación o educación son más efectivas. Yo he vivido en un mundo creativo toda la vida, de escritores y de pintores, sobre todo de escritores, por supuesto, pero mi interés en las artes plásticas me ha acercado mucho a muchos pintores, dramaturgos, guionistas y demás. Ya hace años empezó a haber una tendencia a dejar las drogas y a dejar el alcohol por parte de muchos de ellos, porque pasaba algo. A mí me pasó es que yo desarrollé alergia al alcohol y entonces dejé de beber, lo cual me salió buenísimo, es lo mejor que me ha pasado en la vida, o de las mejores cosas que me han pasado en la vida, pero yo lo llegué a vivir. Tú escribías con 4 copas de más y te sentías ni Borges, ni Shakespeare, ni Homero, ni nadie era tan bueno como tú. Estabas zumbándole al teclado un producto genial que al día siguiente tomabas y decías, madre mía, qué mal. La idea no está mal, pero hay que hacerle muchísimo. No, pero esto está mal. No, ay Dios, qué frase más estúpida me escribí. Y eso les ha pasado a muchos compañeros conocidos míos, que descubrieron que esa idea de que mejoraba la creatividad no era del todo directa. Es decir, si tú no eres creativo y te drogas, no te vuelves creativo. Si eres creativo y te drogas, pues a lo mejor eres creativo, pero no por las drogas, sino porque ya lo eras. O sea, te drogas porque te aburres. Quizás las drogas te impiden ser mejor. En muchos casos, y le ha pasado a quienes se han dejado matar por las drogas, estoy pensando en Morrison, en Hendrix, en Janis Joplin, en gente así. Pero a lo mejor eres creativo a pesar de las drogas, o las drogas te pueden dar un momento dado de inspiración.
tomas LSD, ves cosas muy locas, pero para escribir lo que viste con LSD pues tienes que estar sobrio. Jennifer Haas, de la Universidad de Humboldt, coautora del paper, según el periódico The Guardian, dijo: las ideas generadas bajo la influencia de los intoxicantes con frecuencia parecen desencajadas o poco apropiadas como soluciones posteriormente. O sea, se reescribe, se repinta, se reintenta, se vuelve a hacer cuando ya no estás bajo la influencia. Dados los muchos efectos colaterales asociados al uso de drogas, es científicamente poco inteligente recomendar su consumo para buscar una producción creativa optimizada, añadió Haase. El doctor Paul Hanel, por su parte, de la Universidad del Departamento de Psicología de la Universidad de Essex, dijo que las drogas no hacen nada por la creatividad. La gente no se beneficia de ello, simplemente no tiene ningún efecto. Entonces, ¿por qué las toman? Bueno, porque son sabrosas, porque te hacen sentir bien, no por ser creativo, sino porque proporcionan placer. Es algo que siempre se olvida a la hora, sobre todo que tratamos con los jóvenes el tema de las drogas, se olvida decirles es que provocan placer. Te pueden matar, pero provocan placer. Aquí, y creo que ya lo he comentado, una de las grandes promotoras de las drogas en los años 60 fue Grace Lick, la cantante de Jefferson Airplane, la compositora de White Rabbit, una de las grandes odas hacia las drogas de la escena del rock psicodélico y de la escena del rock de San Francisco. Ahora que tiene 70 años, pero como a los 50 ya en una entrevista lo explicaba, dice, no, es que lo que hay que decirles a los jóvenes es que es una ruleta rusa. O es una ruleta. Tú la mueves y cae, uy, qué bien me siento. La mueves y cae, uy, qué río. Ay, no, ahora no la pasé tan bien. La vuelves a mover, esto fue genial, me siento maravillosamente bien, me siento más vivo. Mi conciencia creo que se ha expandido. No se expande, pero tú crees. Y un día cae en donde te mata. O te destruye la vida, o te cargas a tu familia, o atropellas a una persona, o chocas contra alguien, o haces algo absolutamente indebido e inadecuado. Y existe la probabilidad. No te van a matar, como decía la propaganda de los años 60, 70. No es seguro, pero pueden hacerlo. Y si pueden hacerlo, no las uses. Es como la mayoría de las veces es inútil ponerse el cinturón de seguridad. Pero nos lo ponemos por aquella extraña vez en la que es posible que nuestro auto nos mate, ¿no? O ponemos extintores ante la poca posibilidad de que se incendie nuestra empresa o nuestra casa. Ya, pero si un día pasa, pues tienes los extintores. Lo que funcionaba mejor, según el doctor Paul Hanel, fueron los cursos de formación y capacitación complejos y la exposición cultural, como por ejemplo estudiar en el extranjero. Creemos que es un mensaje positivo que las drogas no mejoran la creatividad. Dados los numerosos, esto ya lo leí. Los investigadores examinaron cientos de papers para llegar a sus conclusiones. Yo creo que toda experiencia puede ser utilizada para la creatividad, pero ninguna genera creatividad. Y esto sí fue un error que yo vi en muchos casos con gente joven, gente que era mala. Simplemente, a ver, tú puedes querer ser futbolista y ser malísimo. Las habilidades y las aptitudes son así. No ser Messi. Puedes ser Messi que te interese más la biología, en cuyo caso nunca serás Messi en la cancha. Yo recuerdo un chico muy alto que conocí en un congreso de ciencia ficción de Estados Unidos hace un porrón de años. Un tipo muy, muy alto que andaba con una camiseta que decía, odio el baloncesto. Porque todo el mundo le preguntaba si jugaba baloncesto. Siendo tan alto, hombre, pues ya tenías parte del camino andado, ¿no? Puedes tener las aptitudes y no tener la vocación, puedes tener la vocación y no tener las aptitudes. Yo recuerdo gente que bebía para ver si así escribía mejores poemas y no pasaba. Claro, si eres muy creativo y tienes una vida muy rica, pero a lo mejor te aburres y entonces recurres a las drogas. O te crees demasiado fuerte y demasiado dueño del mundo porque te han colocado en la grandeza de la estrella de rock que crees que eres inmortal y la vida te demuestra que no. En todo caso, esta idea de que las drogas, de que el alcohol no provocan la creatividad, no generan la creatividad, no son el camino a la creatividad, tampoco hace menos las experiencias de aquellas personas que han encontrado
alguna inspiración allí. Pienso en los impresionistas y el Absenta o Ajenjo, o pienso en los músicos de jazz y la heroína, o pienso en los músicos de rock y una panoplia de drogas que pasaron por el mundo del rock, hasta que ahora tienes a gente que te dice, bueno, no es que ahora más que nada lo que me preocupa es dormir temprano y cuidar la voz, porque tengo que cantar otra vez mañana y otra vez pasado mañana. Pero en fin, es un mito que es interesante destruir, sobre todo para los jóvenes que creen que van a ser más creativos si consumen drogas, y que eso les evita hacer cosas como conocer el lenguaje, la composición, las relaciones de color, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que forma la técnica de las artes en las cuales nos empeñamos quienes queremos vivir en la creatividad. ¿Nos podrías contar por qué desdeñas a Jalife? No lo desdeño, simplemente es una persona que no sabe de lo que está hablando, que ha mentido de una manera constante desde que dijo que era ganador del premio Nobel. Es que esa me mata la risa. Y que siempre me ha dado la impresión de que es una persona que se sirve a sí mismo. Además tiene relaciones con grupos un poco extremistas, sobre todo de Jordania, y es alguien que detesta a las personas, detesta a los judíos, afirmando que no son judíos verdaderos, además, con una antigua teoría de la conspiración. Gracias a quien dice Ricardo López, que es que me quiere mucho, gracias por mi trabajo. Pues de nada, hombre. Bueno, son 9:28. Vamos a hacer un poquito. Gracias por ser una inspiración. Pues gracias. Si soy una inspiración me da muchísimo gusto, porque no pretendo ser tanto, pero bueno, lo hacemos. Alcohol y cigarrillos son drogas, sí, y el tabaco peor, a ese sí estuve yo adscrito de los 13 a los 50 años por ahí, no me acuerdo exactamente, pero sí por ahí. 50, 52 años, yo fumaba no fumaba, tenía cigarrillos encendidos todo el tiempo. Llegaba a encender, cuando me encendía dos me daba cuenta yo que estaba nervioso. O sea que tenía uno en el cenicero y me encendía otro. Y alguna vez me pasó de tener uno en el cenicero, otro en la mesa y encenderme el tercero. Esos eran de vete a dormir. Entonces decía mi chica que yo consumía mucho tabaco, pero no fumaba tanto. Pero sí fumé de una manera brutal 3 paquetes diarios durante decenas de años. Hasta que me di cuenta que me estaba haciendo daño. Y allí dejó de ser chistoso el asunto. El cigarrillo era un buen compañero y te tranquilizaba el golpe de nicotina y era muy rico después de la comida y después del café y después del sexo. Tenía una función pues en mi vida. Pero cuando me empezó a lastimar, la garganta, dije yo, no, a ver, esto ya no va conmigo. No es razonable que siga yo en algo que me está haciendo daño. Cuando no me hacía daño, yo me reía de los que... Ya sabía yo que me era muy peligroso, pero como todos los adictos, finges que no pasa nada. Así que una noche dije, pues ya, apago el último y ya. No voy a decir que fue fácil, pero al día siguiente nos fuimos a tomar fotos, no me acuerdo dónde, a Los Bufones, me parece que fue por aquí, en Asturias. Y grupo de compañeros de un grupo de fotografía nos fuimos a comer. Y al terminar la comida, una de las compañeras dice, Mauricio, voy a fumar afuera, ¿vienes? Le dije, no, yo ya dejé de fumar. Y me miraron todos como, pues, tú siempre tenías el cigarrillo. Pues sí, pero ya dejé de fumar y ahora me aguanto. Y fue dificilísimo, pasé un año horroroso, porque tuve todos los síntomas. Cada vez que me pasaba algo, veía yo en internet y era un síntoma de alguien que había fumado mucho y había dejado de fumar. Aumenté de peso, el tabaco. Me quedo dormido a las 5 de la tarde, el tabaco. Me despierto 3 veces en la noche, el tabaco. Era una cosa tremenda. Hipersensibilidad a los olores, mal humor, desidia. Bueno, total que después de eso, a mí me gusta el olor del tabaco. Todavía cuando la gente fuma cerca de mí no me molesta, no tengo ningún problema, no soy de los de ¡ay, qué escándalo! No, no soy evangelista, pero no tengo ganas, nunca me volvieron a dar ganas de fumar, y el solo hecho de pensar que tendría que volver a pasar por una desintoxicación de casi un año como la que me metí después de
40 años de estarme metiendo 3 paquetes al día, pues no se la recomiendo absolutamente a nadie y no la pienso seguir yo, así que no vuelvo a fumar ni loco. Pero sí, fue una característica mía. Mucha gente, y de hecho los que me hacían retratos, caricaturistas y amigos y demás, siempre estaba yo con el cigarrillo en la mano o en la boca. Una cosa muy curiosa. Winston Churchill fue alcohólico, yo no sé si fue alcohólico, pero sí bebía mucho. Es distinto beber mucho a ser alcohólico. Cuidado. ¿Consideras que fue una buena política su erradicación y sustitución por cultivos alternativos en el Perú? Yo creo que sí. Mejor no vivir de vender droga, ¿no? Yo creo que es mejor no vivir de vender droga. El oscurantismo a lo mejor tuvo como una de sus causas que la gente estaba borracha todo el día. Es que sí, cuando leo yo y que todo el mundo bebía vino y que todo el mundo bebía después cerveza, claro, ¿por qué se bebía cerveza? Pues se bebía cerveza porque el agua en general estaba horrorosamente contaminada incluso por los productos de la propia población que se arrojaban al río, sin pensar para nada en cuestiones higiénicas ni mucho menos. Pero como la cerveza había que fermentarla y hervirla, entonces todo el mundo tomaba cerveza, hasta los niños. Y la impresión que me da es que la gente estaba medio soplada todo el santo día. No, la coca no es útil para medicina. No hay ninguna aplicación médica de la hoja de coca. Y si hay una aplicación médica es de un compuesto activo que se debe extraer de la hoja de coca, que se debe estudiar, que se deben estudiar sus interacciones farmacológicas, que se debe estudiar su dosificación para distintos tipos de personas con distintas enfermedades y que se debe vender en esas condiciones, no en plan hojas de coca, ni mucho menos en forma de cocaína refinada. De hecho, dice Marcia Cabrera, las drogas atrofian el intelecto y la creatividad al generar estados alterados en la psique. Sí. Yo siempre lo decía con respecto de las drogas. A ver, yo vivo en una generación en la que todos mis compañeros consumían algo y experimentaban y hacían cosas. Y no me interesaba mucho, ¿no? Decía, de nuestra química cerebral no sabemos casi nada. Entonces voy a jugar con ella y le voy a meter cosas. Hombre, me parece un poco irresponsable, ¿no? Con mi propia química mental. Sobre todo porque desde muy joven yo estoy consciente que yo soy mi cabeza, yo soy lo que pasa dentro de mi cabeza, yo soy mis ideas, soy mis pensamientos, soy mis emociones, soy mis sensaciones, soy mi memoria. Entonces, pues empezar a hacer malabares con la química cerebral a mí me pareció un poco irresponsable. ¿Qué fue de Juan Chía? ¿También salía con Nino Canún? Sí. Juan Chía salía pero Juan Chía era creyente, estuvo cerca de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, se nos incrustó allí, pero yo siempre desconfié de él. Yo tengo un detector que funciona muy bien, que me ha traído muchos problemas en la vida. Ya sé que yo no soy el tema, no debería contar esto, pero lo cuento de todos modos. Es muy difícil verme la cara. Cuando llega un simulador, lo veo yo y digo, no es trigo limpio. Y casi siempre tengo razón. En política me pasó, en México. De pronto me decían, se va a nombrar a tal persona como en tal puesto. Dice, no, esa persona es un traidor. No, ¿cómo crees? Pero tú, claro, lo que pasa es que te cae mal. Es que tú tuviste una relación con él, es que tú lo conoces. Sí, lo conozco y no le confiaría a él ni un par de zapatos viejos. No, estás muy mal. Entonces lo nombraban para el puesto y a las siguientes elecciones ya se iba con el PAN, ¿no? Esto pasó en el PRD. Se iba con el PAN. Fulano, te dije que era un traidor. Te dije que no se podía confiar en él. No, lo que pasa es que tú estás en contra de tal persona. Si estoy en contra de tal persona porque no me late cacahuate, punto. No me parece una persona fiable, tiene más dobleces que un curso de origami, lo siento. Y siempre he tenido razón. Hay algún amigo mío que cuando hablábamos de esto no quería hablar del tema porque yo le había señalado a 3 o 4
que le habían visto la cara feamente. Y él mantenía su lealtad hacia esas personas, pues no sé por qué causa, pero yo detectaba y decía, no, por eso no. Y con Juan Chia me pasó. Juan Chia se acercó a la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica y yo dije, este es del otro bando, este es del bando de los que quieren hacer negocio. Y fue inmediatamente lo que se puso a hacer, así que espero que le haya aprovechado. También pasó en periodismo, teníamos un grupo de periodistas, invitábamos políticos a cenar, a desayunar, todos los miércoles en el antiguo Hotel Reforma, y todos los miércoles iban políticos. Nosotros pagábamos el desayuno para que ellos no se dieran el lujo de decir, yo les pagué algo. No. Solíamos hablar con ellos, de allí salí yo como enemigo personal de Zedillo, allí me peleé con Cárdenas la primera vez que conocí a Cuauhtémoc Cárdenas, porque no me parecía que el PRD hubiera votado a favor de restablecer relaciones con el Vaticano, y se lo reclamé enérgicamente a Cárdenas, y conocí a mucha gente. Y alguien decidió que eso lo iba a empezar a usar como negocio, y una de las personas que yo decía, esta es distinta, esta no es de los compañeros aquí que creen en un periodismo serio y que le dabas la oportunidad a los secretarios de Estado y a los líderes políticos y a los directores de ciertas empresas del Estado de hablar con un grupo de periodistas abiertamente. Éramos sobre todo gente que escribía en páginas de opinión. Yo tenía una columna en el Diario de México en aquel entonces. Y ella era la periodista que decías tú, esta desentona aquí, pero vamos, como un reggaetonero a la mitad de la tercera sinfonía de Beethoven. Y sí, resultó que ella al final hizo negocio, hizo una revista, se empezó a cobrarles a los políticos que siempre daban dinero a los periodistas corruptos, y se fue a la mierda del asunto. Bueno, así que por eso esto. ¿Qué opinan de los gurús que incitan a los jóvenes a no estudiar porque en la escuela no te enseñan a ser millonario, que a ser millonario no se aprende? Influyen muchísimas cosas muy distintas en que alguien se vuelva o no millonario. Y esto ahora sí no lo dejo. Hace mucho tiempo que he querido hablar de este asunto porque la palabra en sí representa un concepto que la gente tiende a utilizar, digamos, irresponsablemente, por decirlo menos. Es el concepto de genocidio. El concepto de genocidio nace en 1944 como un intento de explicar, de darle un nombre y una categoría jurídica a lo que ya se había descubierto que estaba haciendo la Alemania nazi en la Europa ocupada. Fundamentalmente el exterminio de eslavos, gitanos, judíos, homosexuales y personas con discapacidades. Entonces, un abogado llamado Rafael Lemkin creó el término en 1944, decía yo, del griego genos, raza o pueblo, y el latín, la raíz latín caedo, matar. Entonces, tratar de matar, de destruir, de aniquilar a una población determinada. Puede ser por su lenguaje, puede ser por su idioma, puede ser por su aparente raza, ya sabemos que las razas no existen, pero la gente las percibe como tales, por su cultura, por su pertenencia a una serie de costumbres que conforman un pueblo, etc. Y en 1948 se creó la Convención del Genocidio de las Naciones Unidas, que lo definió como cualquiera de 5 actos cometidos con intento de destruir en parte o en todo a un grupo nacional, étnico, racial o religiosos. Esto incluía matar a miembros del grupo, causarles daño mental o corporal grave, imponerles condiciones de vida que tienen por objeto destruir al grupo, evitar los nacimientos y transferir forzosamente a niños fuera del grupo para darles otra identidad, que es lo que está haciendo Rusia precisamente, y vamos a ver un ejemplo, por cierto, no un ejemplo, algo relacionado, lo que está haciendo Rusia con los niños ucranianos para rusificarlos. Bueno,
Desde el punto de vista legal no se puede hablar de genocidio antes de 1948, por eso no fueron acusados de genocidio los nazis, porque no era una figura legal cuando se hicieron la gran mayoría de los juicios a los nazis, sino que se utilizaron otras herramientas de carácter jurídico. Pero el primer genocidio moderno fue el que realizó el Imperio Otomano desde la primavera de 1915 hasta el otoño de 1916. ¿Qué fue lo que pasó? Las autoridades otomanas, cuya capital era Estambul, cuyo centro era Turquía, es decir, el Imperio Otomano en ese momento era Turquía, apoyados con tropas auxiliares y a veces por civiles, persiguieron y asesinaron a entre 664,000 y 1,200,000 personas cuyo delito era ser del pueblo armenio, hablar el idioma armenio, tener las costumbres armenias, identificarse como armenios. Esto se hizo en masacres masivas o en asesinatos individuales, o simplemente por el maltrato, el exponerlos a los elementos y el matarlos de hambre. Esto se hizo contra todo aquel que fuera armenio en la Turquía en 1915-1916. La destrucción de los armenios, se comenta, tenía una relación muy estrecha con los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. Temeroso el Imperio Otomano, que fue desmembrado precisamente después del fin de la Primera Guerra Mundial, temeroso de que las tropas enemigas invasoras indujeran a los armenios a que se unieran a ellas, o sea, preventivamente y por si las dudas, en la primavera de 1915 el gobierno otomano empezó a deportar a la población armenia de sus regiones al noroeste de lo que era el Imperio Otomano, de lo que es Turquía, hacia otras regiones. En los siguientes meses, los otomanos ampliaron las deportaciones de casi todas las provincias, independientemente de lo lejos que estuvieran de las zonas de combate. Es decir, si estás muy lejos de la zona de combate, pues no te pueden convencer de que te unas al invasor. Las víctimas del genocidio armenio incluyen a personas asesinadas en masacres locales que empezaron, decíamos, en la primavera de 1915. Otros murieron durante las deportaciones de hambre, deshidratación, exposición y enfermedades, y armenios que murieron en camino en camino a las regiones desérticas o en los desiertos del Imperio del Sur, que actualmente está ocupado por Siria del norte y oriental, el norte de Arabia Saudita e Irak. Decíamos, el Imperio Otomano fue desmembrado como parte del resultado de la Primera Guerra Mundial, que perdió el Imperio Otomano junto con Alemania y otros aliados. Esta es la historia de una masacre brutal que se cometió por odios además ancestrales contra los armenios. Hay algunos armenios todavía, había algunos armenios en México. Yo me acuerdo de Abedizas Naburian Aspargian, que era biólogo y etólogo, y a mí me interesaba mucho la etología cuando yo era joven, entonces pues, teníamos la vista puesta en lo que hacía Abedizas Naburian. El an, como partícula final del apellido, es muy denotativa en muchos casos de personas de origen armenio. Pero, ¿a qué viene esto? Fue una masacre que ocurrió en 1915-1916, muy lamentable, de un grupo, por cierto, de los que habían tomado el poder en el Imperio Otomano, que se hacían llamar los jóvenes turcos, un grupo de 4 o 5 jóvenes políticos que iban a fundar una nueva Turquía y acabaron cometiendo este tipo de atrocidades. Luego correspondería a Kemal Atatürk reparar lo que habían hecho aquellos, un personaje que vale la pena muchísimo estudiar y conocer, Kemal Atatürk, por cierto. Pero ¿a qué viene esto? Yo siempre digo que el pasado a veces es irreparable, y cuando el pasado es irreparable hay que dejarlo pasar y tratarlo de usar como lecciones para el futuro. Entonces, ¿a qué me meto ahora con la masacre de 1915-1916? Por un solo motivo.
la Turquía actual se niega a reconocer que ocurrió la masacre armenia, el genocidio armenio. En los libros de historia actuales no existió el genocidio armenio. En la política actual de los turcos, incluso hacia Armenia, no existió el genocidio armenio. Cuando los turcos salen de Turquía, yo conozco gente, entre otras cosas por la fotografía, he conocido muchas personas de Turquía, y se habla del genocidio armenio, te miran con una sorpresa enorme porque nunca se enteraron. Muchos de ellos, otros sí lo saben, pero muchos no se enteraron en Turquía de este pasaje. Simplemente fue borrado de la historia. Para resolver las cosas hay que reconocerlas. Yo creo que esa ha sido una de las cosas que ha permitido a algunos países, como algunos países europeos, y como en parte a Estados Unidos, el dejar atrás ciertos momentos verdaderamente repugnantes de su historia, porque los reconocen. Porque hoy se admite, por ejemplo, si tú ves ahora que se están celebrando cuando recuerdo, 20 años de la guerra de Irak, los periódicos estadounidenses estaban llenos de denuncias y de reconocimiento al hecho de que la guerra de Irak fue absolutamente insostenible, que los principios eran falsos, que la ocurrencia de Bush fue brutal, que la ejecución fue de lo más torpe del mundo y que generó más problemas de los que jamás había siquiera imaginado resolver, habiendo culpado a Irak además del ataque a las Torres Gemelas, en el que ciertamente no tuvo responsabilidad Saddam Hussein, que era un dictador brutal, asesino, torturador, despreciable desde todo punto de vista, pero de todo lo que hizo, eso no lo hizo. Y ojalá hubiera sido derrocado por su pueblo y se hubiera instaurado una situación mejor para el pueblo iraquí. Por supuesto, pues mataban gente, sus hijos controlaban el equipo de fútbol y cuando un jugador se portaba mal o no se desempeñaba bien en la cancha, lo torturaban. Es decir, hay historias de horror allí que muchos no quieren ver tampoco y que eran clarísimamente alarmantes. Pero Estados Unidos ha reconocido que no tuvo ninguna base en la guerra de Irak, que su intervención en Vietnam fue incorrecta, que mucho de lo que sostuvo en América Latina quizás tampoco fue muy buena idea. Europa, lo decía yo hace rato, ha reconocido hasta cierto punto la brutalidad de la época colonial. En España hay gente que reconoce que la conquista de América fue una barbaridad y otros que calculan que fue básicamente civilizatorio el asunto. En todo caso ya pasó. Para algunos no, pero ya pasó. Respecto de África, que está mucho más cercana a la época colonial africana y mucho más cercana sobre todo a la trata intercontinental, transatlántica de esclavos, Europa ha tratado de repararlo y ha tratado de reaccionar y de aprender de su pasado y evitar sobre todo que el pasado se repita. No digo que esto esté generalizado, hay mucho nazi. Y si tú vas a Bélgica todavía hay estatuas de Leopoldo II, que dices tú, pero ¿cómo es posible que sigas teniendo estatuas de Leopoldo II, el hombre que hizo lo que hizo en el Congo? Que lo utilizó como su feudo personal para enriquecerse con masacres, con torturas, con mutilaciones para la gente que trabajaba mal, con una situación tan horrible que horrorizó a las cabezas reinantes europeas que no solían horrorizarse con absolutamente ninguna atrocidad cometida en nombre de las monarquías. Entonces, que Turquía no reconozca el genocidio armenio, así como que México a veces no quiere reconocer la brutalidad de los sacrificios humanos, o que otros países no reconozcan las lagunas negras que tiene su historia, porque toda sociedad tiene esqueletos en el armario y tienen lagunas negras, y como decía el argentino, callate che, que vos también tenés tu historia. Es necesario reconocer el pasado, no para pedir perdón, para no repetirlo. Es de las cosas que han hecho que avancen nuestras sociedades más que nunca en el pasado y de lo cual todavía queda camino por andar. Y una de las cosas que creo que es camino por andar es exigirle al gobierno, que de por sí es brutal y cada vez más proislamista, de Erdogan, que reconozca
el genocidio armenio de 1915-1916. Aquí incluso David del Castillo lo dice, el Congo no fue una colonia belga, al final sí, pero la mayor parte del tiempo no, sino de Leopoldo II a nivel personal. Es que de las bestias de cabezas coronadas de las que está llena la historia, no solo europea, todos los reyes en todos los imperios de todo el mundo han sido bestias inmundas, Leopoldo II destaca. Era absolutamente despreciable. Y por eso, y a mí me pasó en Bruselas, la única vez que estuve allí, porque se había traducido un libro mío al francés y tal, y claro, yo quería ver pintura. Yo quería meterme al museo. Es un museo muy raro porque te iban cerrando salas en salas. Bueno, ahora puedes visitar la 3 y la 4 porque la 2 y la 5 están cerradas. ¿Cuándo las abren? No, dentro de 20 minutos. ¿Por qué? No entendía yo nada, pero bueno, vi todo el museo. No tuve tiempo de ver a Magritte. Pero claro, tú andabas por las calles en Bruselas y de pronto veías una estatua de Leopoldo II y decías, no, ya quiten eso, ahí sí. Hombre, no tiene ningún valor artístico y esta además se la mandó a hacer él. A ver, que yo estoy en contra de que se derriben ciertas estatuas, pero no todas. Hay cosas que no tienen nada que hacer allí, como las estatuas para Leopoldo II, como no tienen nada que hacerlo el yunque, el yugo y las flechas en los edificios españoles, ni por supuesto las esvásticas en la Europa moderna. Pero no se puede reparar el pasado. Esto es algo muy importante, que ya no vamos a obtener Telerrusa hoy, lo siento. Luego la grabo mañana y la ponemos en los segmentos. Pero dice Claudio Mucay, se debe reparar el genocidio cometido por Leopoldo II. No puedes reparar el pasado. No puedes reparar el pasado porque las víctimas ya murieron y los victimarios ya murieron. Y nadie hereda culpas. Nadie hereda culpas, ni familiares, ni mucho menos nacionales. Tú no puedes culpar a ningún estadounidense hoy por los acontecimientos de la guerra de 1847 y 1848 y decirle que devuelva el territorio. Pues mira, es que yo ya nací aquí, ¿qué le hacemos? No puedes reparar lo que se hizo en el pasado, puedes mejorar el presente. No se trata de pagarle a la gente que fue hija de esclavos en Estados Unidos. Ay, pues mira, como tu bisabuelo padeció esclavitud, tú que eres doctor y especialista en neurocirugía que gana miles de dólares, pues te voy a dar $800 al mes para pagar los sufrimientos de tu bisabuelo. Hombre, no me parece, ni siquiera me parece ofensivo. Trabajar por mejorar las condiciones para que las consecuencias de la esclavitud no se reflejen en la ciudadanía negra actual en los Estados Unidos, sí, es importante. Esos son los derechos civiles, esos son los esfuerzos por establecer programas que permitan que la pobreza desaparezca, la ignorancia desaparezca y que no sea tan notorio el hecho de que si eres pobre, si eres negro, tienes más probabilidades de ser pobre que si eres blanco. No puedes reparar el mal, puedes evitar que sus consecuencias se sigan reproduciendo hacia el futuro. En México, España no puede devolver el dinero que además los españoles nunca tuvieron, siempre lo tuvieron las élites. Lo que sí puedes hacer es que los mexicanos dejen de explotar a sus indígenas, por ejemplo, dejen de despreciarlos, dejen de quitarles oportunidades, dejen de negarles educación, sanidad y vivienda. No es responsabilidad de México, no de España. España puede echar una mano, pero no es su responsabilidad, porque las condiciones en las que han estado los indígenas mexicanos durante los últimos 200 y tantos años no han sido culpa de España. Mientras más lejos está, menos es la influencia, se diluye todo en la historia. Que es necesario que ahora los españoles le pidan reparaciones a los países árabes por la ocupación musulmana. Es absurdo. Ya no te digo por la ocupación romana anterior. Oiga usted, los romanos invadieron Iberia en el año 50 antes de la era común. Entonces, por lo tanto, vas con el primer italiano que te encuentras en Roma y lo pateas y le dices, devuélveme el oro que se llevaron. De aquí de Asturias se llevaron un montón de oro. Aquí en Asturias había minas de oro, se las acabaron, se fueron los romanos.
¿Le pedirías a los italianos de hoy que devuelvan el oro que se llevan los romanos? Hombre, no. El tiempo diluye. La historia es implacable. Lo que tienes que hacer es arreglar el presente y preparar el futuro. Y eso no se hace con odios añejos, tampoco, aunque muchos sacan gran raja de atizar los odios añejos, ¿no? Y de todos lados, así como hay mexicanos que dicen, ay, es que devuélvanme el penacho, que ni era el penacho de Moctezuma ni cosa por el estilo. Hay españoles que dicen, ay, es que gracias a nosotros civilizamos América. Pues no exactamente, fíjate, o sea, la civilización fue un subproducto ahí de algo que no era tu intención original. Así que no me vengas con cosas. No era la intención original de aquellos que estuvieron entonces. Una de las cosas que intentan hacer los ordenamientos jurídicos humanos actuales es precisamente dejar atrás aquellas barbaridades del pasado. Se condena la esclavitud, se condena el racismo, se condenan las desigualdades, se condena el matrimonio de niñas. Era lo más común en el pasado, y que no puedes acusar a nadie de que es que se casaron cuando él tenía 16 y ella 14, o él tenía 20 y ella 14, entonces él es un pederasta. No, en aquel entonces era lo normal. Ahora no lo es, y ahora vamos a evitar que pase en el futuro, vamos a evitar que pase hoy, vamos a evitar que se vendan niñas como en Guerrero, en México. Pero arreglemos el presente y el pasado, el presente y el futuro. Y es una de las razones por las cuales se propuso en la ONU que las fronteras que se tienen en la actualidad se respeten y ya deje de pasar lo que pasó durante toda la historia anterior. Vamos a tratar de hacer las cosas distinto. A veces nos sale mal, enormemente. A veces nos sale bien. A veces nos sale muy bien, y eso también hay que recordarlo. Con todo lo cual, por supuesto, yo termino. Me dicen dos cositas más. ¿Qué opina del trabajo de Roxana Kramer? No lo conozco, sé que es una youtuber, sé que dice cosas, sé que tiene muy buena apreciación entre gente que me parece inteligente, no la he visto. No suelo ver youtubers en español, por dos cosas. Si me caen mal, se me va a notar muchísimo. Si me caen bien, van a acabar influyendo en mí, y entonces no está tan bien, porque cada quien debe tener su estilo. Así que, entrevista a Jacobo Greenberg. No hago entrevistas a personas que no existen. Y Jacobo Greenberg, lo más probable es que haya fallecido ya. Entonces, he estado tratando de investigar el caso de Pachita y Jacobo Greenberg, pero no hay mucha información, precisamente porque en los años en que ocurrió, la visión crítica era muy, muy escasa. He leído lo que ha escrito Greenberg y eran básicamente especulaciones místicas que no son una teoría científica ni de lejos. El que él fuera científico no importa para que tuviera creencias místicas. He visto videos y fotografías de Pachita y ella no operaba tanto como opero yo. O sea, eran operaciones tan falsas como las de los curanderos filipinos, que durante muchos años, gracias a Imelda Marcos, hicieron de oro en Filipinas. Y Imelda Marcos llevaba una parte de aquel dinero. Pero el pasado sirve para aprender de él, no para estar viviendo y chapoteando en él todo el tiempo, ¿no? Por eso creo que el caso armenio es una excepción y debe ser solamente una excepción. Y creo que con eso termino. Algo que desde Orlando, Florida, una pregunta, vale, la última. Veo el trabajo de Santiago Armecillo, pero él dice que sería bueno que Rusia ganara la guerra. No entiendo bajo qué condición o qué beneficio tendría para Ucrania. Para Ucrania ninguno. No conozco bien a Santiago Armecilla, insisto, no veo youtubers en español, pero sé que es un comunista católico, un comunista religioso, que tiene todavía la idea de que Rusia es como la semilla de la Unión Soviética o algo parecido. Hay una serie de personas que no se han enterado de que el comunismo cayó en Rusia en 1991, que en los años siguientes se vendió todo lo que pertenecía al Estado en unas condiciones tales que yo sigo trabajando en eso. No he tenido tiempo materialmente de terminar ese guión sobre el proceso de privatización de la Unión Soviética, que es aterrador. Si algo se podía hacer mal, lo hicieron mal. Todo lo que se podía hacer mal, se hizo mal. Es espeluznante, pero bueno.
Pero entonces hay mucha gente que sigue un poco convencida de que Rusia es como una promesa de una vida mejor, como lo era la Unión Soviética. La Unión Soviética fue una promesa incumplida, pero fue una promesa. Oh, por Dios, el putinato, lo que ocurre con Putin en los últimos 20 años es una promesa de nada. Es una promesa de asesinar periodistas disidentes, de envenenar y meter a la cárcel a los opositores políticos, de enriquecer a tus amigos y de mantener una situación de horror y de terror donde la gente no puede opinar libremente en la calle, joder. En serio. No sé cómo pueden ver a Rusia como una esperanza de verdad. Los que digo, forjan cadenas para ellos y para otros desde la libertad que disfrutan porque no quieren compartirla con los que todavía están sufriendo las cadenas. Con eso lo dejo allí para ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado, muchísimas gracias a las 268 personas que nos ven. Todo lo que no les dije se los tengo que decir ahora. Suscríbanse, denle me gusta, recomienden el canal, por favor recomienden el canal. Seguramente hay más de 268 personas que ahorita estarían a gusto escuchando, no por escucharme a mí, sino por escuchar las historias que cuento, por contar con la información que me encanta compartir a ustedes. Nos vemos la semana próxima, el miércoles video temático, o tal vez no. El jueves aquí nos vemos en el streaming y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.